Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Por fin estoy aquí haciendo el concurso de los 5 ejemplares de mi libro de Inconsciencia, en base a los dibujos que me habéis mandado del concurso de Dibuja un Vicente Fuentes, que me ha hecho muchísima ilusión. Esto es algo que es único en mi vida y que lo he vivido con muchísima pasión, muchísimo sentimiento. Es algo que ha sido pues increíble para mí, pues ir hablando con vosotros, ir viendo los dibujos, muy emocionante, y estoy casi a punto de llorar, pero no lo voy a hacer porque, bueno, pues aquí pues hay que sacar 5 bolitas para ver a quién le ha tocado el libro. Y bueno, pues para ello pues decidí pues ir a casa de mis padres de forma completamente surrealista y pedirles el bingo que tenemos para hacer un poco el ganso en Navidades, ¿no? Yo siempre me encargo de hacer así pues lo que es siempre una lotería pues en Nochevieja, ¿no? Y bueno, pues decidí coger y decir, bueno, si voy a hacer un concursillo, pues voy a sacar 5 bolitas de aquí, ¿no? Entonces, pues voy a ir enseñando la bola de cada uno de los dibujos, que son 30, que yo sepa, sí, efectivamente. Y bueno, pues voy a ir enseñando los dibujillos, y también voy a ir diciendo pues de quién son. Así que bueno, pues lo normal es que en el montaje de la edición del programa veáis pues cuál es vuestro número, y también pues me veáis a mí enseñando la bolita a la cámara, y bueno, pues también viendo lo que es el arte gráfico que me habéis mandado, que es absolutamente increíble cada uno de ellos, y que bueno, pues cada persona que me lo haya mandado pues le doy muchísimas gracias, porque todo esto es muy especial para mí. Y sí que os cuento que hay una súper sorpresa, pero claro, ahora mismo no la puedo decir porque si no, no podría ser una sorpresa, ¿no? Así que bueno, pues vamos a empezar, a ver si no se me cae, porque esto lo tengo puesto sobre un tupper de cocina, ¿no? Así que bueno, pues vamos a meter, a ver, el número 1, ¿no? Ahí está, se ve sobre la cámara. Lo voy a meter aquí en la lotería, ¿no? Y entonces pues vamos a ver el dibujo que me ha mandado Roxana María Carpio Vargas, de Costa Rica, ¿no? Es un dibujo muy curioso porque aparezco yo pues como si fuese una sombra, un hombre sombra, sí, pues lo mismo, pero como si estuviese investigando un círculo de las cosechas, pero en este caso pues de piedra, ¿no? Como si estuviese sobre las líneas de Nazca haciendo un poco el ganso por allí, pues lo mismo, nada más que pues la imaginación de esta mujer ha ido más allá de lo que me podría imaginar, y resulta que ella pues ha hecho una foto como si yo me estuviese haciendo una foto a mí mismo, y en vez de hacer un dibujo pues me ha retratado a mí con el sol detrás, pues directamente pues como si fuese en plan investigador por ahí. La verdad es que ha sido pues muy curioso, y bueno, pues no sé si me estará viendo allí. Además es que era muy curioso porque ella pues vive en Costa Rica, en un lugar que se llama Alajuelita, y que pues me ha parecido siempre pues muy bonito ese nombre. Y bueno, pues vamos a ver, Roxana, a ver si te toca. Tienes el número 1. Muy curioso tu dibujo, y muchísimas gracias por mandármelo. Muy bien, vamos a ver el número 2, que por cierto es mi número preferido. Lo enseño aquí a la cámara, no sé si se estará viendo. A ver, voy a darle aquí, voy a enchufar aquí. Efectivamente, sí, yo creo que sí, se tiene que ver por ahí. Ahí está el número 2. Lo voy a meter aquí, en esto de aquí. Le voy a dar alguna vueltecilla para que tenga algo de emoción y tal, ¿no? Y muy bien, y vamos a ver, esto me lo ha mandado
Yasmín Liliana González Vázquez de México. Y bueno, pues resulta que es, vamos a ver, bueno, una auténtica obra maestra lo que me ha mandado Yasmín. Ahora me estáis viendo. De hecho, me mandó pues lo que era cómo habían sido las etapas al principio. Yo aquí sin pelo, ¿no? Pero poquito a poquito lo fue haciendo pues con unos pequeños trazos, luego las gafas, realmente una auténtica maravilla de dibujo que yo creo que me ha clavado. Tengo un poco así, cara así, un poco seria y tal, pero realmente es un trabajo pues preciosísimo y que, bueno, pues mira, Yasmín, la verdad es que ha sido uno de los retratos más increíbles que me han mandado jamás y bueno, pues espero que tengas mucha suerte y que te toque porque la verdad es que, bueno, pues es increíble lo que has llegado a hacer y bueno, pues me ha hecho muchísima ilusión. Muy bien, ya que estoy con el 2, tengo que decir una cosa. Y es que dentro de las sorpresas que hay en este programa, tengo que decir que lo estoy haciendo porque he rebasado los 2000 programas en YouTube, increíblemente. Pues sí, estamos de aniversario y desde que empecé en el año 2010, pues 2000 programas que llevo hablando de marcianos, de nuestra amiga la tía Jacinta, el tío Hermenegildo, por supuesto, San Pito Pato, todo tipo de mostrencos que hay por ahí en el espacio y que se quieren dar una vuelta por aquí. La verdad es que, bueno, pues es una de las sorpresillas que tengo para vosotros en este programa tan especial, ¿no? El 2 siempre ha sido mi número preferido. Los dos patitos aparecerán con el número 22, pero todavía no hemos llegado allí. Bueno, pues quiero que sepas, Yasmín, que me ha encantado tu dibujo. Aquí está tu bolita, ¿no? Bueno, ahora mismo ha salido, pero bueno, esto pasa con estas loterías tan modernas, ¿no? Que si le das más de una vuelta, pues sale una bola, ¿no? Así que bueno, pues lo voy a tener que hacer así, porque es que, bueno, la mía antigua no era de esta manera, pero bueno, pues, en fin, le doy como unas vueltas y tal, y bueno, pues a ver qué es lo que sale al final. Muy bien, vamos a por el número 3, que tengo aquí. Lo voy a enseñar a la cámara, vamos a ver si se ve bien el plano. Efectivamente, ahí estoy, con el número 3, ahí. Yo creo que se ha visto bien, más o menos, ¿no? Bien, ahí está. Yo lo meto aquí, lo enchufo en la Bonoloto y es el señor Santos M. González de España, Zamora. Doy un saludo muy grande a todas las personas que me estén viendo en Zamora, por supuesto. Y vamos a ver qué dibujo me mandó. Vamos a ver, voy subiendo todo en directo. Bueno, pues él resulta que me mandó algo que era pues muy bonito, pues que era como una especie de collage de diferentes momentos que he tenido en toda mi historia y que me decía pues gracias por tu trabajo. Me hizo muchísima ilusión porque era en plan Andy Warhol, pero él me dijo que, bueno, pues que no sabía muy bien dibujar, pero que que decidió hacerlo así porque no tenía otra manera de hacerlo, y me hizo pues muchísima ilusión, porque eran pues con diferentes filtros de momentos que yo también he puesto, que estaba presentando mi primer libro del enigma de los círculos, ¿no? Así con cuadros y tal, y bueno, pues también con la tierra detrás, ¿no? Azulado, también en plan con colorines en blanco y negro, ahí en plan ahí pensativo, todo pues con muchísima ternura. Para mí, por lo menos, lo que me ha llegado, y siempre me ha gustado muchísimo este dibujo. Y bueno, pues Santos, te lo agradezco mucho. Aquí está tu bolita, la voy a dar una vuelta junto con las demás y bueno, pues a ver si te toca, ¿no? Pero bueno,
habrá una sorpresa, pero desde luego para mí fue una auténtica sorpresa encontrarme esto, porque claro, eran dibujos, pero me encontré con 9 Vicente Fuentes, y la verdad es que fue más que curioso, ¿no? Y bueno, pues creo que hay uno en donde aparezco pues con un círculo de las cosechas detrás, y otro en donde aparezco con una televisión pues como así con líneas y tal, como las teles antiguas, que siempre me han gustado todo lo analógico, ¿no? Ahora todo es súper digital, pues a mí me gusta lo analógico, y llevo mis cascos con cables porque me gusta más, ¿no? Escuchando mi grupo preferido, que es System of a Down, entre otros, ¿no? Muchísimas gracias, Santos, y bueno, pues un auténtico placer tenerte en este super sorteo. Muevo tu bolita y las tres, vamos, y las otras dos que hay, y vamos a ir a por el siguiente. Muy bien, el número 4, vamos a enchufarlo aquí. Número 4, yo creo que se tiene que ver en la cámara. A ver, es posible que tire algo, porque evidentemente, claro, es un programa en donde todo es difícil. Mi cuarto es muy chiquitín, y es lo contrario al de Nikola Tesla, que estaba todo súper ordenado. Bueno, pues el mío es el caos brutal y total, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo enchufo, vamos a ver, así, esa es la bola, más o menos se tiene que ver. Supongo que si lo enchufo con la mano derecha, pues yo creo que se va a ver mejor. El 4, muy bien, yo lo meto aquí. Y bueno, pues resulta que el número 4 pues es una auténtica preciosidad, porque resulta que Elvin lo hizo en miniatura. Lo hizo además como con recortes, y lo ha puesto pues lo que sería una caricatura mía, pero que era pues como pues muy pequeñita, y lo ha puesto pues para que se vea con el tamaño de un bolígrafo, y me parece increíble que lo haya hecho. Y además es que se ve el detalle de detrás del sol, de uno de los fondos que le suelo poner, en plan pues súper espectacular, con el sol ahí detrás, ahí montando un festival de colores y tal, algunas veces rojos, otras veces amarillos y tal. Bueno, pues resulta que bueno, pues Elvin decidió hacerlo pequeñito, pero pues ahí estoy, ¿no? Con mis gafas, siendo totalmente iluminado, incluso con la silla que se ve, pero muy chiquitín, y se ve eso con el boli, y la verdad es que me pareció realmente increíble, porque eran como recortes y tal, y pues me hizo también pues muchísima ilusión cuando vi su email. Pues me quedé súper alegre y súper contento por la imaginación que puede llegar a tener la gente en un concurso, y mandármelo, y bueno, pues a ver si le toca el libro, ¿no? La verdad es que me parece una auténtica maravilla, y bueno, pues se vio también que utilizó otros colorcillos y tal, que se ven por detrás, pues realmente muy currado, y pues una auténtica obra de arte en miniatura, en donde, bueno, pues ahí estoy, pero bueno, por lo menos el sol, pues en este caso no me va a chamuscar, como me pasa cuando voy a la playa, que rápidamente me convierto pues prácticamente en un cangrejo, ¿no? Pero bueno, pues muy, muy bonito, y bueno, pues espero, Elvin, que te toque, y bueno, pues muy, muy interesante tu trabajo, muy, muy currado, efectivamente. Muy bien, vamos a por el número 5, que lo tengo aquí, aunque no se vea muy bien y tal, pero es que claro, lo tengo que ir enseñando, pero vamos, que llevamos 5 bolitas y tal, y bueno, pues este es el número 5, ahí está, creo que se ha visto perfectamente ahí a la cámara, efectivamente. Yo lo enchufo en lo que es esto, le doy una vueltecilla para que luego, pues cuando salgan las 5 bolas, pues que tenga emoción esto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, es el número 5, que es Leo Stacchiotti, que el tío resulta que me mandó una estatua en 3 dimensiones, o sea, para fliparlo, ¿no? Yo cuando lo vi dije, bueno, pero vamos a ver, vale, sí, esto puede ser que sea yo, pero flipantemente resulta que estoy ahí, en plan Nikola Tesla,
pues como en 3 dimensiones, con mi barba. Increíblemente pues tengo como una especie de túnica por encima, como si fuese pues prácticamente pues un visitante de dormitorio, pero de buen rollo, claro, en este caso, ¿no? Lo que pasa es que me enchufó este hombre, Leo, pues me enchufó con diferentes perspectivas y se me ve pues por detrás, la espalda, el logo de Ufópolis, que es el Ufopolito chiquitín. Bueno, una maravilla, porque me vio también con el libro de inconsciencia, así, pues desde todas las perspectivas que os podáis imaginar, ¿no? Os estoy poniendo algunas, pero la verdad es que lo hizo desde todas las formas de ver posible, por delante, por detrás, por diferentes lados, muy, vamos, o sea, muy currado todo lo que estaba viendo. De hecho es que estoy mirando para arriba, como si intentase observar a ver si pudiese pillar algún UFO de los míos, algún marciano, ¿no? Pero la verdad es que súper trabajado esto, y yo no os podéis ni imaginar cuando lo recibí. Me quedé diciendo, la gente cómo se le ocurra, es increíble. En 3 dimensiones, esto, si tuviese una impresora en 3D algún día, pues seguro que me lo enchufaría, ¿no? Pero lo cierto es que tengo una impresora que, bueno, suficiente tiene con imprimir en color, y encima, además, los gatos se me suben encima, con lo cual creo que le quedan, pues, le queda poco tiempo a la impresora, que por cierto es más grande casi que lo que sería mi nevera. Eso es así, ¿no? No os puedo enseñar la impresora porque si no, pues tendría que quitar esto y ya montaría un cisco del copón. Así que bueno, igualmente, bueno, pues Leo, un súper trabajo por tu parte, espero que te toque. Aquí tienes tu bolita y a ver qué pasa en este programa tan especial que, bueno, pues para mí fue una sorpresa y tiene más sorpresas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. En el número 6, aquí tenemos la bolita con el punto abajo, se tiene que ver en la cámara, es el 6, no es el 9, ¿no? Yo siempre, como soy un poco disléxico, pues siempre me pensaba que el 6 era el 9 y al revés, ¿no? Pero bueno, pues al final pues sí que me di cuenta que había un punto abajo y no era de coña, era para poder distinguirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues meto tu bolita aquí y es para el señor David Pinto. Muy bien, David, eres de Perú, de la provincia de Arequipa, y bueno, pues voy a mirar lo que es tu dibujo. Vamos a ver, número 6. Bueno, me puso con el nombre de Vicente, ¿no? Y bueno, pues parece que es un Vicente pasado por agua, pero increíblemente pues tengo como una especie de supernova detrás. Y además estoy haciendo mi famoso y característico ¡patacao! Que bueno, no lo hago porque hay muchas veces que, claro, hay que mantenerse un poco la compostura y la seriedad, pero es que resulta que David me ha pillado justo en ese momento en el que estoy ahí apretando el puño on the way, ¿no? Totalmente. Y lo cierto es que lo ha hecho como con capas de colores, y además es que me ha pillado justo en ese instante en el que yo pues me revoluciono totalmente, en esos momentos en el que digo el .com, y bueno, pues me ha puesto con las barbas y tal, y bueno, pues el dibujo es absolutamente extraordinario, me ha encantado, la verdad, cómo lo ha hecho, sinceramente no sé cómo ha podido realizar este señor, pues realmente pues este diseño que estáis viendo en pantalla, pero es muy curioso. Y bueno, pues a ver si le toca. Yo sigo aquí con mi lotería Juancha, pero que funciona. O sea, lo único que pasa es que si le doy una vuelta entera me sale una bola. Entonces es mejor pues hacerlo así, de una forma un poco jana y un poco chana, pero bueno,
lo hago así y bueno, pues nada, a ver qué es lo que nos depara la suerte. Aquí tenemos a David con su super dibujo de la supernova detrás, ¿no? Y mi famoso y característico ¡Pataca! Ahí estoy. La verdad es que estoy muy contento porque es un momento muy especial y muy importante en mi vida, en donde estoy luchando por muchísimas cosas y es muy emocionante poder encontrarme con cosas así y saber que la gente pues ha podido mandarme estas cosas, porque es que es verdad, eh, es una vida la que he tenido que jamás, bueno, pues pensé que podría llegar a este punto. Y es que cada dibujo creo que tiene una historia detrás y una persona detrás y una relación que he tenido con cada uno de vosotros detrás. Y yo mientras tanto pues seguía viviendo. Me han pasado tantísimas cosas que no os podéis ni imaginar. Y lo cierto es que cuando empecé en 2010 no sabía lo que me iba a pasar, por supuesto, en el año 2015. Y a partir de ese momento hubo un antes y un después. Y mi vida cambió totalmente. Y también mi personalidad y los primeros vídeos no son iguales que los que tengo ahora. Pero sí estoy orgulloso de poder seguir diciendo que sigo luchando por mi vida y por seguir trabajando para que vosotros tengáis lo mejor de mí y bueno, pues yo también disfrutando con lo que más me gusta en la vida y con lo que realmente pues creo que he nacido para hacer, que es estar hablando de cosas paranormales, misterios, bichejos y cualquier pues viaje en el tiempo, universos paralelos, fantasmicos y bueno, pues cualquier cosa extraña y raruna que haya pasado por ahí que realmente me parecen maravillosas para traer, ¿no? Bueno, realmente David, una auténtica pasada lo que me has mandado y estamos solamente en el número 6 y bueno, pues hay que seguir avanzando porque si no, al final es que nos dan las uvas, que se dice, ¿no? Muy bien, muchas gracias David por tu dibujo, a ver si te toca, esperemos que sí, ¿no? Y bueno, pues hay muchas sorpresas dentro de este programa y tenemos el número 7, que es el número de la suerte. Espero que esto se esté viendo en condiciones y que se esté también grabando en condiciones. Sí, creo que sí. Aquí está el número 7 para la señorita Yexileni Javiari, que, bueno, pues creo que tiene uno de los nombres más preciosísimos que he visto en toda mi vida, que es de Venezuela y que suele estar además en los chats. Es una chica pues muy cariñosa y que, bueno, pues que siempre está pues mandando mensajes muy positivos a todos los demás que se meten en los chats de los estrenos de los vídeos y tal, y bueno, pues parece que pues es una persona pues que es pues una chica pues que tiene pues un alma pues muy bonita y bueno, pues yo siempre lo he sentido así, ¿no? Y bueno, pues cuando vi su dibujo me quedé completamente de piedra. Yexileni, aquí tienes tu número 7, que es el número de la suerte, a ver si te funciona. Y bueno, pues me quedé de piedra porque resulta que además de que es súper cariñosa, es una auténtica súper artista. Ahí me dibujó con mi barba que, bueno, pues es un poco pelirrojilla, ¿no? Y ella desde luego pues me ha visto súper pelirroja la barba, que me parece increíble, ¿no? Con un gesto también en plan Nikola Tesla, con mi pelo que realmente, bueno, pues poco a poco va creciendo. También va decreciendo en algunas partes, eso sí que es verdad, pero claro, en 12 años pues te puede pasar eso, efectivamente, ¿no? Y me ve en plan pecho lobo totalmente, en plan película de los 80, pues igual, ¿no? Y con un pin del Atlético de Madrid, de mi equipo, que tiene incluso brillo, y es que ha dado una cantidad de detalles a este dibujo que me parecen asombrosos, con diferentes sombras, con diferentes músculos que se ven perfectamente, bueno, con
con lo que sería pues la manera que tengo de mirar a lo que sería pues temas misteriosos y enigmáticos. La verdad es que es una auténtica obra maestra, una joya que me ha mandado Yexileni, que no sabía que tenía pues este talento a la hora de hacer pues dibujos, pero resulta que, bueno, pues me ha pillado en esa manera de verme y me quedé pues súper sorprendido y súper agradecido de recibirlo en este concurso de dibujo en Vicente Fuentes, y yo ahí, y vaya, pues así es como me ve ella, y me quedé totalmente flipando. Esa es la palabra, ¿no? Flipar es un verbo bastante curioso dentro de España, y concretamente de Madrid, en donde, bueno, pues la gente lo flipa, ¿no? Cuando se encuentra algo que es muy sorprendente, y me quedé completamente, pues, muy sorprendido por su maravilla, que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla y que es realmente increíble, ¿no? Bueno, Yexileni Javiari, además de tener un nombre que es precioso, pues tienes un don para coger lo que sería la expresión de una persona y dibujarla, y creo que, bueno, pues tienes muchísimo talento. Quiero que lo sepas, y espero, bueno, pues que te toque el librillo de Inconsciencia, ¿no? Y bueno, y a todos los demás, y a ver qué pasa con la famosa lotería, Monoloto, ¿no? Que esto parece el sorteo del niño, ¿no? Pero resulta que el niño, bueno, pues tiene 40 años ya, y resulta que, bueno, pues eso, no puedo darle encima una vuelta, y encima tengo que tener mucho cuidado porque el tupper que me lo está sujetando todo esto se puede caer en cualquier momento y puedo liar aquí la de Dios es Cristo, ¿no? Pero bueno, el caso es que estoy muy contento de hacerlo, pero es que no puedo darle una vuelta, porque si le doy una vuelta sale una bolita, y entonces ya estoy, en ese caso, ya estoy chusmeando lo que sería el sorteo, y no es plan, ¿no? Así que bueno, Yexileni, un auténtico placer haber recibido esto, y a ver si te toca. Vale, muy bien. Vamos a ver, estamos en el número 8. A ver, aquí estoy con el 8, ¿no? Este es fácil de ver porque se ve de cualquier manera, por un lado y por el otro, el 8. Número también bueno, se parece al típico infinito. A este le he visto yo en los círculos de las cosechas, en un diseño de 300 metros, que me hubiera encantado estar por allí, pero bueno, lo cierto es que seguro que me habría caído en una bicicleta yendo por los campos ingleses, y 300 metros de lo que serían leches en Inglaterra, pues no sé yo si eso hubiese sido muy positivo, ¿no? Pero bueno, el tema es que si hay marcianos que hacen infinitos de 300 metros, yo creo que hay que ir algún día por allí, ¿no? Bueno, en este caso me lo perdí, pero aquí está nuestro infinito, que es nuestro número 8, ¿no? Que lo estoy enseñando ahí, ¿no? Que va a la brutal Bonoloto, aquí, que lo tengo que mover así, ¿no? Es que a ver si va a salir una bolita y la liamos, ¿no? Ahí lo estoy moviendo, ¿no? Y bueno, pues resulta que es que este dibujo tiene su historia, porque resulta que Nicole me dijo que, bueno, ella es de Connecticut, de Estados Unidos. Connecticut, que es uno de los nombres más difíciles de escribir que he visto en toda mi vida, por cierto, ¿no? Y bueno, pues ella me dijo que no sabía dibujar, ¿no? Pero que sus hijos le dijeron que tenía que dibujarlo, y ella decía que ya no sabía, ¿no? Y entonces los niños, sus hijos, le dijeron a ella que sí que dibujaban, y ella les dijo que su chispita, pues sí que les dejaría hacer un dibujo mío. Y eso me pareció, pues, precioso, realmente. Su chispita, para explicárselo a un niño y mandarme un dibujillo, pues me hizo una ilusión que no os podéis ni imaginar, ¿no? Y entonces, bueno, pues resulta que los niños sí que me pusieron, y de hecho otra vez me pusieron de pecho lobo totalmente, con las cicatrices que tengo, que yo llamaba pues las carreteras,
¿no? Con mi super peluco que tengo aquí en plan super relojazo, ¿no? Con, bueno, pues con las gafas, con la super barba y tal, incluso con pelos de barba que tengo que de vez en cuando pues me salen porque no me lo he afeitado en condiciones, y bueno, pues súper increíble este dibujo que está hecho por niños, pero que me lo ha mandado Nicole desde Estados Unidos y que me hizo muchísima ilusión, incluso una vez más con el Ufopolito, con la bueno, pues con el logo del programa y tal, y bueno, pues con una cantidad de detalles que es asombrosa para niños que bueno, pues que están ahí, y que también ven mis programas con ella, ¿no? La verdad es que pues fueron unos momentos cuando lo recibí que fueron pues inolvidables, la verdad, ¿no? Y cuando me mandé emails con ella también pues fue muy ilusionante, ¿no? Y bueno, yo espero, Nicole, que te toque. Aquí está tu bolita. Espero no liarla, ¿no? Y espero que tengas mucha suerte. Pero bueno, hay una sorpresa final, por supuesto, ¿no? Si es que Biscooter no me la lía y no aparece pues por ahí, ¿no? Y si mi amigo, el vecino de arriba, muy adicto a lo que serían el bricolaje, la bricomanía y los briconsejos en forma de megaleches contra el suelo, pues no puede hacerlo en la ventana o cualquier otro, no, tiene que ser cuando yo grabo, ¿no? Y entonces, bueno, pues como grabo además en plano secuencia, pues resulta que bueno, pues yo espero que este señor nos respete el super sorteo, ¿no? Y bueno, pues nos deje, ¿no? Aquí tenemos este dibujo de los hijos de Nicole, que me hicieron pues la verdad pues muy feliz cuando yo recibí pues su obra con el marcianín arriba, que se ve pues que bueno, pues que siempre me ha acompañado desde el principio del canal. Eso es, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Nicole, espero que tengas mucha suerte. Y bueno, pues vamos para allá, vamos a por el número 9, que es Lucas Fabián Smucker, de Argentina. Número 9, con el puntillo ahí, que se tiene que ver, ¿no? Para que se vea claro que es el 9. Yo cojo, lo meto aquí, lo enchufo un poco así para remover un poco lo que es la gracia. Hay una súper sorpresa, pero más sorpresa me llevé yo cuando de repente me encontré que, bueno, pues resulta que antes de llegar a Lucas Fabián, pues resulta que empecé a revisar lo que eran mis archivos, y es que Nicole, desde Connecticut, habló con su hija. Es que hay siempre como unas intrahistorias que fueron tremendas, porque yo cuando recibí el email de Lucas, pues seguí hablándome con Nicole, ¿no? Y entonces ella me mandó pues un dibujo con la tableta que había hecho también otra hija suya, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue increíble verme con, otra vez, en plan pecho lobo, ¿no? Y además con mis gafas pues brillando, ¿no? Y mis megacejas que estaban ahí, que, bueno, pues que me vio ella así con mi silla de gamer, que realmente no sé si tenía que ser roja, pero bueno, como soy del Atlético de Madrid la pillé así, ¿no? Y la verdad es que pues me hizo muchísima ilusión que me lo mandase también una hija de Nicole. Muchísimas gracias, a ver si os toca, ¿no? En principio, bueno, pues si sale el 8, pues el libro de Inconsciencia pues va para toda la familia, y bueno, pues eso es, ¿no? Muy bien, pero claro, yo seguí recibiendo emails, apareció Lucas Fabián Smucker, ¿no? De Argentina, de Buenos Aires, y resulta que me mandó un dibujo que era flipante, que parecía realmente pues bueno, pues un marino de lo que serían pues de aguas bravas, de aguas bravas, ¿no? Con una super barba, que yo la he llevado realmente, ¿no? Así en plan pico, ¿no?
y con una nariz de lo más curiosa, que es así en plan, pues casi cubista, podríamos decir. El mismísimo Picasso podría haber hecho esto, ¿no? Y con unas orejas también que son completamente cubistas. La verdad es que es un dibujo que es más que curioso. Lo hizo en un cuaderno, como hacíamos cuando éramos pequeños, pues lo mismo, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque le puso pasta a lo que eran las gafas, pero lo que eran los cristales no tienen pasta, con lo cual solo tienen cristales, ¿no? Muy curioso porque parecía pues prácticamente un disfraz lo que llevaba, ¿no? Pero muy curioso porque también se ve claramente que no tengo el labio superior y claro, eso me hizo mucha gracia en el momento en el que lo recibí y bueno, pues realmente un dibujo que está hecho con mucho cariño y que realmente, bueno, pues es ya parte de lo que es la historia de mi canal, porque hay, bueno, pues un hombre bueno, pues me lo mandó diciendo que se disculpaba porque resulta que en su dibujo cubista pues tenía que disculparse, ¿no? Se disculpaba porque no tenía cejas. Que no tenía cejas y que eso, pues él esperaba que no alterase el resultado del concurso y esperaba, ya se dio cuenta después, claro, yo con los emails que me mandé, ¿no? Pues es que resulta que dijo que claro, que es verdad que no tenía cejas y que esperaba que aún así pues no alterase el tema del concurso. Y es que efectivamente yo en algunos diseños pues peco de mucha ceja y en este no tengo directamente, ¿no? Y no puedo hacer aquí el típico momentazo ahí que lo muevo, que por cierto puedo mover las orejas, ¿no? Alucinantemente y acojonantemente, pero y puedo hacer esto con la ceja derecha, pero con la izquierda no me sale, ¿no? Puedo hacer así, pero sí con la ceja derecha, pero con la izquierda pues no sé hacerlo, ¿no? Cosas de estas de la vida, pues igual, ¿no? Y bueno, pues tranquilo, porque no pasa nada, Lucas, porque bueno, pues aunque no tenga cejas, es un dibujo completamente único y te lo agradezco de todo corazón que lo sepas. Estoy un poco acatarradillo, perdón, pero ay, tengo que seguir, porque es que bueno, en fin, a mí es que me pasa de todo y en este caso, bueno, pues tengo un pelín de bronquitis, pero no pasa nada porque yo tiro para adelante siempre porque, en fin, con todo lo que me ha pasado, realmente en 2000 programas, desde el año 2010, siempre he luchado con todo y pues unas tosecillas pues realmente no me van a hacer absolutamente nada. Muy bien, un gran dibujo cubista de Lucas, muy bien, y vamos a por el número 10, que es el de Ismail. Solamente puedo decir el nombre de Ismail y ya está. Y que es de un país del norte de Europa. Ya está, no quiere más historia. Y yo, pues por supuesto, como hago siempre, pues respeto la intimidad. Número 10, vamos a ver si se enchufa esto en la cámara, ¿no? Esto lo tengo que ver yo en el plano, porque es que si no, la lío, ¿no? Y se tiene que ver, esto es un concurso completamente legal, ahí está el 10, ¿no? Y lo meto claramente en la monoloto y hago aquí en el tema este, ¿no? Que espero que no se me rompa, porque bueno, en cualquier momento esto puede saltar por los aires, ¿no? Es así. Bueno, que sepáis que esto pues va bien, ¿no? Lo único que pasa es que, bueno, pues es que no cabe en el plano y entonces pues es que no tengo otra lotería para hacerlo, ¿no? Ahora lo tengo que poner sobre el tupper y que no se me caiga y no liarla. Muy bien, vamos a ver. Resulta que Ismail me mandó un dibujo que era alucinante. Eso es lo único que puedo decir. Ismail me dibujó con la torre de Wardenclyffe de Nikola Tesla de una manera absolutamente espectacular, con rayos exponiendo la energía libre que tanto necesita nuestro planeta, y que diseñó el genio que
creo que es el mayor genio de todos los tiempos, sobre todo por las intenciones que tenía de finalmente pues tener un mundo justo, que es lo que nos merecemos todos. Ahí me dibujó con mi lápiz azul, ¿no? Pero en vez de tener un lápiz azul, pues él me diseñó como si fuese una pluma, ¿no? Así es como me vio él, y la verdad es que me pareció una auténtica pasada de dibujo, cómo está hecho. Y bueno, ya el colmo de los colmos es que vio a lo que sería el famoso marciano del año 2002 de los círculos de las cosechas, ese que decía: nos oponemos a los engaños, sepan que hay bien ahí fuera. En plan, un super mensaje que realmente pues era como si hubiese unos círculos hechos por unos marcianarcios y otros círculos hechos como por otros marcianarcios, ¿no? Y entonces como si se estuviesen casi picando, en plan derbi Madrid-Atleti, entre unos y otros, ¿no? Bueno, pues ese bichejo que hay ahí a la izquierda apareció en un círculo de las cosechas que tenía unas dimensiones pues prácticamente de un campo de fútbol, ¿no? Y de hecho el alto por el ancho de ese círculo de las cosechas pues daba como fecha, si multiplicábamos el alto por el ancho, el número de 1947, el año en donde se dio el mega ostión, el platillo volante de Roswell. Cosas de la vida, casualidades, sin ninguna duda no hay casualidades dentro del fenómeno UFO. Y bueno, pues resulta que este hombre, Ismail, pues me mandó un dibujo que para mí es absolutamente espectacular, hecho con una técnica vertical y también con diferentes ángulos, que es realmente algo extraordinario y que pues siempre me ha parecido pues increíble pues el trabajo que tuvo detrás. Y bueno, pues yo espero que tenga muchísima suerte, porque es realmente impresionante lo que tengo. Y bueno, que sepáis que yo todo esto pues lo imprimiré y se lo daré a mis padres para que hagan un collage ellos y tal, con una bufandilla del Atleti, si es posible, por encima, ¿no? Y bueno, pues realmente me hizo muchísima, pero que muchísima ilusión, ¿no? Y bueno, pues una maravilla, como estáis observando. No sé si doy más miedo yo, el marciano, o yo, ¿no? Es el marciano, evidentemente, ¿no? Porque yo realmente estoy hecho pues de una manera espectacular. Muy bien. Además, incluso moviendo la ceja derecha, creo que me ha pillado, ¿no? Increíble, realmente. Muy bien. Muchísimas gracias, Ismail. Estás con el 10 y vamos a por el número 11, que es Juan Manuel Santiago León, de Madrid, España. Este es vecino, este es de Campo Real, este señor. Y bueno, pues creo que es uno de los mejores dibujos que me han mandado jamás en mi vida. Tanto es así que me lo he puesto en el teléfono móvil pues de cuando bloqueas la pantalla y tal. Bueno, pues es tan cariñoso y tan bonito que me lo he tenido que poner, porque es de lo más curioso. Aparezco yo súper contento, con mis entradillas, ¿no? En un campo de círculos de las cosechas, con un platillo volante por arriba, que va como mirando por ahí, amarillo, con la palabra de Ufópolis, como si fuese un graffiti, pero súper currado, con pelillos en el brazo, cosa que es un detalle que la verdad es que siempre me ha hecho mucha gracia, con un robotillo chiquitín por abajo, a la izquierda, bueno, o a la derecha, no sé cómo se verá en vuestras pantallas, que me recuerda muchísimo al que apareció en Voronezh, en el incidente ese de 1989, en donde unos bichejos extraterrestres pues resulta que se dieron una vuelta por una ciudad de Rusia, ¿no? En este caso, de Ucrania, en aquellos momentos. Pues nada, que se dieron una vuelta y resulta que el robot que se bajó, pues ha venido a darme pues las buenas tardes y a hacerme una foto, mientras que yo estoy ahí flipándolo,
en uno de los campos de círculos de las cosechas, en donde también hay florecillas, y bueno, pues también hay un platillo volante que viene así en plan como moviéndose, y de hecho hay unos marcianines detrás, ¿no? Pero lo que más me gusta de todo esto es pues la felicidad que tengo, y que es la misma que tengo ahora mismo. Este dibujo me ha gustado tanto y me ha parecido tan cariñoso que bueno, pues lo tengo pues para la historia, ¿no? Este es el número 11, que se me ha olvidado poner la pelota, ¿no? Pero bueno, es el número 11 de Juan, sí, lo estoy diciendo perfectamente, de Juan Santiago León, efectivamente, Juan Manuel Santiago León, de Madrid, de Campo Real, que me ha parecido uno de los mejores, y ahí está su número 11, para ver si le sale cuando salga el sorteillo, ¿no? Y es que, bueno, para mí fue una sorpresa, pero ahí sí que ya os voy diciendo, no sé si será mi gato Biscooter que aparezca dándole al botón, ¿no? ¿Será esa la sorpresa? Bueno, ya lo veremos, pero desde luego este dibujo me pareció absolutamente maravilloso, tanto es así que pues lo veo todos los días, y bueno, pues puedo ponerme cualquiera de ellos, ¿no? Pero la felicidad que pues me da el hecho de verlo, pues me anima muchísimo cuando estoy en momentos que son muy duros, que he tenido muchísimos, y que, bueno, pues gracias a vosotros, es muy emocionante todo esto, porque no se hacen 2000 programas todos los días, ¿no? Pero es que gracias a la relación que he tenido con vosotros he seguido tirando para adelante en momentos que han sido muy jodidos. Y esa es la verdad. Y pues este dibujo un poco pues representa pues la felicidad que yo tenía pues cuando volvía, por ejemplo, del hospital y estaba fatal. Es así. Y me daba un subidón increíble poder ver sentimientos de cariño y de ánimo que me habéis dado. Este dibujo pues lo representa, y por eso lo llevo siempre encima, que lo sepáis. Bueno, espero, Juan Manuel Santiago León, que te toque. Y bueno, pues vamos a número 12, Ángeles Rodríguez, de Madrid. Vamos a ver. Número 12, lo estoy enchufando bien ahí. Yo creo que se tiene que ver. Parece que quedan muchos, pero al final no. El 12, ahí se ve. Yo lo enchufo aquí. ¡Hostias! Se me ha caído una pelota por ahí. Sabía que podía ocurrir. Sabía que podía pasar. Era evidente que esto podía pasar. Bueno, se ha caído por aquí el 5. Se ha caído por aquí el 5, ¿no? Era evidente que en algún movimiento me tuviese que ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, yo en pleno directo voy a intentar ir a por la bola, ¿no? Pero no corto la cámara, que lo sepáis. Yo lo voy a intentar hacer como pueda, pero claro, esto son cosas del directo que ocurren, ¿no? Lo que pasa es que con pelotas tan pequeñas no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Estas son movidas que ocurren. Bueno, a ver. Ahí está la bola. Vale. Vale. Esto podía pasar, o sea, vamos a ver. Esto podía ocurrir, o sea, yo contaba con esto, evidentemente, y con que se me moviese el croma, la luz, que, bueno, en fin, el que se había caído era el número 7. No sé si se me ha debido de caer otra, ¿no? Realmente, pero bueno, creo que sí. Oye, creo que se me ha caído el... ¿Dónde está? No, está bien. ¿Lo has metido? No, se me ha caído el 22 por ahí. ¿Por dónde se te cayó? Pues debe de ser por allí.
cosas que ocurren y tal en un concurso de estas características. Bueno, ¿lo has visto? Aquí no hay nada. ¿Por dónde? ¿Por ahí o por aquí? No, yo creo que por ahí detrás. Bueno, este es el número 7 que se me había caído por ahí. Lo meto. El 22. Se me ha caído el 22 por ahí. Pues luego lo metemos. A ver, espera. Es que no O sé si dónde está. Corta y lo buscamos. No puedo cortar porque si no estoy adulterando toda esta movida. ¿Pero por dónde está? Bueno, Ahora es que no sé dónde está. Hacia este lado se te ha caído. Yo creo que sí, pero es que no sé. Ay, madre mía, la estoy liando. Es que... Claro, es que, claro, a ver, si se te cae el 22, que está por ahí, Que además es el día de Navidad, el 22. claro, o sea, bueno, pues ¿Dónde está? vamos a hacer una cosa. Es que esto es muy... Se lo das al 22 por ser el día de Navidad. No, es que vamos a ver, lo que vamos a hacer va a ser poner... Esto es, ya sé que esto no es muy profesional, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a ¿A ver. quién corresponde el 22? El 22 le corresponde a María Rosario Calderón Álvarez. Charini. A Charini le corresponde. Ay, Dios mío. Pues dáselo. Bueno, a ver, no, dáselo, no le puedo dar porque esto es adulteración. No, bueno, pues para el 22, ¿no? Pues pondré el... Ah, no, si el 22 sí que está, calla. Ay, madre. No, que está bien. ¿Lo tienes? ¿Lo metiste dentro? No, sí que está, que sí que está bien. ¿Lo metiste en su momento? No, que sí que... No, está bien todo, está bien. Está bien, vale. ¿Por cuál vas? Voy por el 12, que está perfectamente. ¿El 22 lo tienes ahí entre ellos? Que sí, que está el 22 aquí. Ah, Sí, pues, que sí. enséñalo a la cámara y- Que sí. Vale, que sí. Disculpad, vale, que sí, que el 22 sí que está. Que solamente se me había caído uno y era porque esto tiene menos estabilidad que, bueno, pues, que yo ¿Y se verá- andando por ahí. ¿Se verá en la cámara? Sí que se ve. Aquí está todo lo que hay, ¿no? Que sí que está para hacerse, ¿no? Aquí tranquilo todo el mundo. ¿Se ha metido Kirby? ¿Qué pasa? ¿Que se ha metido la gata? Tráela. A ver, corazón. Bueno, esta es mi gata Kirby, que, bueno, pues... Nada, que la quiero un montón y bueno, pues espero que os dé suerte, ¿no? Lleva 7 años conmigo. Siempre que me ha pasado algo malo, pues ella pues me ha estado siempre pues ayudando y la quiero muchísimo. Quiero que lo sepáis. Y bueno, pues ella a mí también. Y bueno, pues por favor llévatela antes de que la líe, porque claro, estamos ante unas condiciones, ¿no? Un poco precarias de una lotería aquí, bueno, pero quería que saliese un poco en pantalla. Gracias. Bueno, ahí habéis visto a mi gata Kirby, ¿no? Que, bueno, tiene el nombre de un muñeco rosa. Y después de este brutal incidente, que al final no ha habido incidente, lo único que ha pasado es que la bola número 7 ha saltado por los aires y ha habido otra que ha ido por ahí y al final la número 22 sí que está. Es lo único que ha ocurrido, pero vamos, que el sorteo va de puta madre. Esa es la movida, ¿vale? Con perdón por el taco y no sé qué, pero vamos, que esto va, ¿no? Esto marcha, ¿vale? Muy bien. Yo no sé por dónde iba, creo que iba por el número 12. El número 12 creo que lo había metido. Esa es la historia. Yo creo que sí lo había metido, sí. Sí, está ahí. El número 12 está. Así que vamos a ver el dibujo de Ángeles Rodríguez. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, el dibujo de Ángeles Rodríguez desde luego es tremendo. Tengo unas gafas absolutamente cuadradas, ¿no? Hay un cacho de cabeza que realmente no tengo, como si me estuviese viendo como un auténtico chiflado, ¿no? Y me ve pues realmente con una sola oreja, que realmente es muy curioso, ¿no? Tengo unos ojos en plan, pues prácticamente como si fuese un gris, y todo eso, ¿no? Pero bueno, pues es un dibujo pues muy cariñoso y muy bonito, ¿no? Realmente pues ella hizo lo que era mi cabeza y luego pues enchufó lo que pudo de mi barba y así es como me vio, ¿no? Realmente un dibujo que es muy cariñoso
en donde se ve que tengo mofletes. Y se ve que tengo pues todo esto pues así como con forma de pico también, ¿no? Aquí ella sí ha puesto mi movida de lo que es el bueno, pues la ceja, ¿no? Pero vamos, que básicamente me falta un cacho de cerebro. Esa es la historia y así es como me ve Ángeles Rodríguez, que es de Madrid. Efectivamente, ¿no? Y como si me hubiese como un descerebrado, pero vamos a ver que yo soy una persona completamente normal, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de este mundillo que hay de internecio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que está saliendo bastante bien, ¿no? El ordenador no se ha roto, el programa parece que va a alargarse un poquillo más de lo que yo esperaba, ¿no? Pero bueno, espero que me podáis disculpar. Pero bueno, son estas movidas que tienen los concursos, pues iguales. Las movidas de Nochebuena igual que, imaginaros que esto es una cena de empresa, pues sacaros algo de beber o de comer, ¿no? Yo me voy a comer luego unas patatas fritas o algo así, ¿no? Y ya está, y con un poco de Coca-Cola 00, que por cierto, que de 0 azúcar yo creo que no tiene, ¿no? Porque eso está dulce. Pero bueno, eso ya son movidas mías de químico y tal, ¿no? Muy bien, vamos a poner el número 13. Vale, que se vea claramente en pantalla que es el 13, ¿no? Yo creo que se ha visto. Ahí está la movida. Ahí está la historia. Vale. Enchufo. Pues resulta que es el número 13 es Anunciación de León. Anunciación Fernández, ¿no? Entonces, bueno, pues ella me mandó desde León pues un dibujo que es totalmente genial. Ella me vio con el pelo azul, como si fuese un auténtico hippie, ¿no? Por supuesto que me pintó los labios y me puso los ojos también azules, como si fuese un auténtico marcian, ¿no? Bueno, ella al menos sí que me vio las dos orejas, pero eran diferentes, ¿no? Eso sí, me puso círculos de las cosechas realmente alucinantes, que realmente, bueno, pues me han parecido realmente increíbles. También me puso ahí con su... bueno, pues con la barba, pero es muy curioso porque mi cabeza es marrón, ¿no? Pero mi barba es negra, ¿no? Y bueno, pues lo que más me gustó realmente de este dibujo era, aparte de que tengo unas mega cejas del copón, ¿no? Bueno, pues es que tengo los ojos azules, ¿no? Y yo realmente, pues, yo creo que tengo los ojos medio verdes, medio marrones, más o menos, ¿no? Pero no, ella me vio totalmente alienígeno y, bueno, pues está ahí con los ojos azules. Esa es la movida. Muy bien. Vale. Ahí están los círculos de las cosechas que por supuesto puso, y además en diferentes colores e incluso en 3 dimensiones, como yo he hecho en diferentes programas de experimentos, experimentos de círculos rojos y azules, como las antiguas gafas de anaglifos de los años 80, que tanto me han gustado siempre. A mí es que me gustan bastante las movidas en plan Game Boy, Super Nintendo, esas movidas de los 80s y de los 90, que realmente pues todavía no estaban contaminadas con el espanto de internet, ¿no? Y me gustaba toda esa... bueno, pues todas esas cosas con las que me he criado realmente, ¿no? No sé si está sonando el gato que quiere entrar y es Biscooter. Me da la impresión, pero bueno, no pasa nada. Desde luego el vecino de arriba no es, ¿no? Bueno, Anunciación Nunci. Bueno, pues un auténtico... si quieres... Sí, tráemelo. Bueno, a Biscooter le tuvimos que... Ostras, espera, que lo tiro, cuidado. A ver, pásame a Biscooter. Bueno, este es el hijo de Kirby, ¿no? Bueno, pues es Biscooter. Pero resulta que el buen hombre le tuvimos que pelar hace poco, ¿no? Pero vamos, que también, bueno, pues fue increíble el momento en el que... bueno, pues yo entre programa y programa asistí al parto de Biscooter aquí en esta casa, ¿no? Es un gato que es un auténtico peligro, pero es muy cariñoso
y duerme todos los días conmigo. Es algo que es maravilloso, ¿no? Y que, bueno, pues puedo deciros que es un auténtico personajillo. Eso es lo que puedo decir de él. Aquí está el señor Biscooter, te lo largo, ahí está, allá va. Vale, muchas gracias. Ahí estoy, con Biscooter, con Anunciación Fernández de León, ¿no? Con este pequeño espontáneo que ha aparecido en forma de gato pelirrojo, ¿no? Muy bien, está tu bolita aquí, Anunciación, a ver si te toca, ¿no? Y bueno, pues creo que ya vamos más o menos por la mitad. Espero que, bueno, pues no se me haga mega, ultra, hiper largo este programa, pero es tan especial que es que yo que voy a poder hacer. Además, siempre estoy hablando como, en fin, como si fuese un, en fin, siempre hablando muchísimo, ¿no? Y bueno, pues vamos a por el número 14, que es Fabiola Tinoco Espinosa de México, de Coyoacán, ¿no? Muy bien. Entonces yo, claro, yo fui, lo miré, ¿no? Y bueno, pues me encontré con, efectivamente, el vídeo con el que hemos empezado este programa tan especial, ¿no? Y que, bueno, pues lo estamos viendo ahora mismo. Yo me quedé alucinando cuando lo vi, ¿no? Sobre todo porque es que, bueno, pues aparezco con el pelo... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Tengo la camiseta del Atleti ahí puesta, ¿no? Y bueno, pues tengo como una especie de movida tipo Matrix por detrás con diferentes líneas, ¿no? Yo lo voy a poner, pero le voy a quitar el volumen para ir comentándolo, ¿no? La verdad es que es una auténtica pasada cómo se lo ha currado lo que es esta animación, ¿no? Muchísimo talento. Y bueno, y el final resulta que tiene la pata, y curiosamente, cosas del destino, ha aparecido la pata de Biscooter en una de las esquinas. Ahí aparece, que está como el tío saludando, ¿no? Como diciendo tal, bueno, pues... cosas de la vida, pues ha aparecido el gato justo, ¿no? En un efecto mariposa que nos acabamos de marcar, totalmente acojonante, porque esto no estaba previsto para nada. Y es, bueno, ella es la número 14, que lo sepáis, que está aquí puesto, ¿no? Está aquí, bueno, pues es Fabiola Tinoco, bueno, que la verdad es que me ha mandado una animación que es alucinante y que, bueno, pues que cuando la vi me quedé flipando con mi escudo del Atleti, con mi lápiz, en este caso, como siempre hago, ¿no? Que son lapiceros del año Catapum Chin Chin, pero que bueno, pues que me hizo muchísima ilusión y se lo ha currado, pues de una manera alucinante, ¿no? Y bueno, pues incluso ya con la pata del gato ya lo que me faltaba ya por ver realmente, ¿no? La verdad es que mola mucho y bueno, pues es la segunda vez que lo vemos en el vídeo, así que tenemos que seguir. Muy bien, vale. Fabiola con el número 14 y con el número 15, bueno, pues tenemos... vamos a intentar hacerlo más rápido toda esta movida, ¿no? Tenemos a Esther Rangel de México, ¿no? Y resulta que Esther pues me hizo algo que es alucinante. Ahí aparezco contando una vez más con esa bueno, esa expresión del ¿no? De tantos años, ¿no? Pero me ha puesto pues círculos de las cosechas abajo, ¿no? Incluso un dibujillo de círculos de las cosechas que se ve perfectamente, ¿no? La rueda de la medicina, como si realmente, bueno, pues estos círculos pues tuviesen algún tipo de utilidad en el futuro cuando los podamos decodificar, y en eso estoy desde hace tantos años. Me cuesta tanto sacar vídeos de ese tema porque es que ponerse a ver matemática marciana, pues la verdad es que es bastante chunguillo, pero bueno, lo cierto es que pues ella lo ha visto de esa manera y la verdad es que me pareció súper interesante porque realmente no
nunca lo había pensado que podían aplicarse tanto a la medicina. Sí que había visto al ácido retinoico, a la melatonina, ¿no? Pero, ¿y si quizá hubiese muchos más círculos de las cosechas dedicados a la medicina? ¿Y si estos marcianáceos que estuviesen haciendo estos crop circles, pues estuviesen tratando de curarnos con algunos... algunas fórmulas químicas que fuesen muy beneficiosas para nosotros y nosotras? Bueno, pues sería realmente pues asombroso, ¿no? Bueno, una auténtica sorpresa de entre las muchas sorpresas que todavía nos quedan, y si estáis viendo todavía esto, pues a ver si podemos llegar al final entre todos, ¿no? Yo os agradezco que hayáis llegado, estamos más o menos por un poquito más de la mitad, y la verdad es que creo que va a molar muchísimo cuando lleguemos al final y hagamos la vida esta de a ver quién gana, ¿no? El sorteo, ¿no? Es maravilloso este dibujo de Esther Rangel, en donde tengo ahí pues mis mega cejas, una vez más, al menos tengo unas orejas bastante simétricas, ¿no? Y sobre todo pues ese .com que desde luego pues parece que a la gente le gusta muchísimo, y bueno, a mí me ha parecido algo siempre preciosísimo el hecho de que apareciese una mariposa al lado, ¿no? Una mariposa pues que me da pues como mucho cariño, y es algo pues muy sentido por su parte, y yo pues me emocioné mucho cuando lo vi. Círculos de las cosechas, medicina, mariposa, naturaleza.com, que es como energía pero también es muy positiva. No sé, fue muy bonito ver todo esto. Para mí todo esto es muy emocionante, aunque os pueda parecer una tontería, pero es que lo es. No todos los días hacemos 2000 programas en YouTube, y son 12 años con vosotros ya, ¿no? Bueno, vamos a seguir un dibujo que me pareció maravilloso, y que bueno, pues que se lo agradezco mucho también a Esther. Bueno, que tengas mucha suerte aquí en la Bonoloto esta. Y tal, no puedo moverla mucho porque si no la lío, como me ha pasado antes, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a seguir. Vamos adelante, y después vamos a por el número 16, que se tiene que ver perfectamente en pantalla para que no haya aquí ningún tipo de falsedad, ni truco, ni penaltis señalados a ciertos equipos que no quiero decir, ¿no? Pero que bueno, que al final pues ahí está el 16, ¿no? Y bueno, vamos a por ello. Enchufo, ¿no? Es el 16, vamos a ver, es de Alexandra Bernal Reyes, de Puebla, en México. Es una mujer de Cuahuatlancingo, ¿no? Y de Apletrachica. La verdad es que es una auténtica pasada su nombre, de la dirección, porque a la hora de ponerlo, ¿no? Bueno, pues fue increíble pues poder hacer un Excel por si acaso le tocaba a ella, ¿no? Pues poder ponerlo, ¿no? Y dije, bueno, pues nada, a ella le toca el número 16, como estáis viendo en pantalla, y bueno, pues ella me mandó un dibujo que era realmente curioso, ¿no? Y era que aparecía yo con la barba, efectivamente con las gafas, pero arriba de ellas aparecía con las cejas, en este caso como si fuesen prácticamente unas pirámides, las cejas otra vez así, ¿no? Pero ella sí que se fijó en una de las carreteras que tengo, de los golpes que me he dado por la enfermedad que tengo, ¿no? Que he luchado contra ella, pero que ha sido mucho gracias a vosotros que he podido luchar. Si no, no me hubiera sido posible, quiero que lo sepáis. Y ella se fijó en una de las marcas que tengo, de las cicatrices de tantísimos y tantísimos golpes que me he dado, ¿no? Pero bueno, pues ella se quedó con lo positivo. Estoy sonriendo aunque tengo ese golpe, ¿no? Y me ha puesto pues casi volando. Si os dais cuenta, pues estoy en el aire, como si estuviese en una nave, ¿no? Con el ufopolito, que es el logo chiquitín, ¿no?
con los cascos, ¿no? Y bueno, pues luego al otro lado, como si fuese un planeta, como si fuese el planeta Neptuno, o por ejemplo Saturno, que además tiene la órbita así, porque resulta que Saturno tenía una luna que se dio una leche hacia adentro y entonces pues desvió el planeta en esa dirección, y por eso los anillos de Saturno pues están girados. Alucinante, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, pues me encantó este dibujo de Alexandra, porque, bueno, pues significaba mucho que hubiese aparecido esa cicatriz, por ejemplo, que, bueno, pues que yo muchas veces venía de bajón total del hospital, y resulta que veía vuestros comentarios y me ayudaba muchísimo, me animaba muchísimo, y ella pues me hizo acordarme de todas las veces que yo he podido venir hecho polvo en el autobús y pues ver comentarios que son tan bonitos y decir, joder, pues me animo con esto. Y eso me ha pasado muchísimas veces, y es maravilloso. Os lo tengo que decir, es así, pero no me voy a poner a llorar porque no. Además de eso, bueno, pues una cosa bastante curiosa es que, bueno, pues Alexandra me ha visto macrocéfalo, como si fuese un cacho gris de la hostia, porque realmente pues tengo un cráneo pues prácticamente gigantesco, ¿no? Y pues me ha hecho mucha gracia porque es prácticamente casi como una caricatura, ¿no? Por arriba. Pero por lo demás pues es totalmente pues realista, ¿no? Lo que es el traje y todo esto, ¿no? Pero por arriba soy un cacho visitante de dormitorio, pero vamos, de la leche, ¿no? Soy uno de los que se dio una leche en Nuevo México, en Roswell, o por ahí, ¿no? O un híbrido, quién sabe, ¿no? Bueno, muy bien, es el número 16 y yo creo que lo he metido ahí, ¿no? Sí, lo he metido, muy bien. Oye, pues nada, Alexandra, muchísimas gracias. Vamos a continuar. Y bueno, pues vamos a ir a el número 17. Que ahí está. Efectivamente. Que es de Pilar Araya Enríquez. Que es de Rancagua, de Chile. Se tiene que haber visto el 17. Una auténtica sorpresa lo que tenemos al final, porque a ver qué va a pasar. Allá han aparecido ya los dos gatos. Ya se me ha caído esto, lo de los gatos. Nada estaba preparado, pero hay una sorpresa final que desde luego es brutal. Y bueno, Pilar tiene el número 17 y entonces me mandó un dibujo que es genial, en donde aparezco con mi típico pues tupé para arriba, ¿no? Que muchas veces me gusta ponerme. Efectivamente, aparezco con mi, bueno, pues mi corbatilla, viendo un círculo de las cosechas, en plan trivial, en plan parchís, ¿no? Pero flipándolo, porque estoy ahí diciendo ¡han vuelto a aparecer! ¿No? Realmente, pues, como cada año, en cada una de las cosechas que hay en Inglaterra, y yo con una ilusión increíble, ¿no? Y siempre estudiándolos, y bueno, diciendo, a ver cuándo saco un vídeo de esto, pues que es tantísimo lo que hay que estudiar ahí, tantísimo lo que hay de información en cada uno de los círculos de las cosechas de los marcianos. Yo he estado allí 3 veces, y la verdad es que es una auténtica pasada. Cuando no son cosas astronómicas, es una contestación al mensaje de Arecibo, o si no, pues es algo relacionado con la química, o algo matemático, o algo en 3 dimensiones. Bueno, una auténtica pasada. Y efectivamente yo, pues cada año, efectivamente, como dice Pilar, lo miro, ¿no? Y lo veo en la tableta, una tableta un poco chusca que tengo por ahí, ¿no? Y digo, ¡han vuelto a aparecer! Y es la palabra, en la frase clave, totalmente, ¿no? Y efectivamente ahí veo círculos que están ahí, pero que no están puestos porque sí. Y ella se ha dado cuenta de que van creciendo y los ha puesto en plan simétrico, incluso en una de las curvas y luego en otra, pero es un círculo, y luego también todo concéntrico, ¿no? Y realmente es una auténtica pasada este dibujillo en donde aparezco yo con mis dedos,
que por cierto creo que tengo 6 en una de las manos. Creo que en las dos manos creo que tengo 6 dedos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un apellido en España que es 6 dedos, ¿no? Hay una mujer que se llama Margarita 6 dedos, pero no sé de dónde sale, ni nada, ¿no? Pero en este caso sería el dibujo de Vicente Fuentes 6 dedos, brutal, ¿no? Y bueno, pues ella me ve ahí súper contento, me ha puesto hasta lengua, que ya es ya un poco el colmo, ¿no? Dentro del cabezoncio que tengo, ¿no? Pero que realmente pues me ha hecho muchísima ilusión verlo, porque es que realmente eso es lo que me pasa cada año y bueno, es realmente increíble este dibujo, ¿no? Me encanta, es un dibujo que me encanta. Muchísimas gracias, Pilar, por habérmelo mandado, ¿no? Ahí está, tu bolita. Lo vamos a seguir viendo. Espero que esto no sea un coñazo para vosotros, pero estoy intentando hacerlo lo más rápido y lo mejor posible, ¿no? Y bueno, pues vamos a por el número 18, que es de Rebeca. Que, bueno, Rebeca, tardé en conseguir lo que era, sus datos, por si acaso le tocaba, porque claro, yo todo esto tengo aquí un Excel en donde, claro, efectivamente tengo que ponérmelo todo, ordenadito, porque nada más que saque las 5 bolas, pues lo tengo que coger y lo tengo que mandar por correo, ¿no? Y entonces lo tengo todo puesto, pues todas las direcciones, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí lo tengo. Y entonces con Rebe me pasó que o me ponía el código postal, o no me lo ponía, o no me ponía los apellidos, o no me ponía de qué país era, o no me ponía exactamente dónde era el código postal, o en fin, estuve bregando pues con ella, pero al final lo conseguí, efectivamente. Y bueno, pues resulta que Rebe, que suele aparecer también en los chats, ¿no? Pues me mandó algo que me hizo también mucha ilusión, porque me dijo que no sabía dibujar, ¿no? Pero bueno, pues ella me puso en una aplicación de estas de 3 dimensiones, pues me puso a mí haciendo así, ¿no? Haciendo algún tipo de gesto, además en un programa bastante antiguo, por lo que yo estoy viendo, ¿no? Y no sé cómo lo hizo la tía, pero me puso como unos ojos que supongo que puedo imaginarme que sería la visión que tendría un pedazo de alienígena, pero muy cerca de mí. Y yo pues estando así, diciendo, por favor, vamos a ver, vamos a tranquilizarnos y vamos a ver de qué hablamos tú y yo, colega, cacho, marciano, ¿no? Porque parece que esta vista tiene poca historia, ¿no? Pero si vemos la intención es que, bueno, pues Rebe ha querido hacer ver que efectivamente es como si viese un marciano a través de, como si me estuviese mirando a mí un marciano, efectivamente, ¿no? Marciano a través de sus ojos. Luego el tema del fuego que hay por detrás y lo que serían pues las cortinas que hay a un lado, realmente no sé de dónde salen, pero sí que sé que al menos, bueno, pues ese marciano me está mirando y además es una pintura además preciosa y muy original. La verdad es que me encantó poder observarlo y bueno, pues tienes el número 18, Rebe, y muchísimas gracias, la verdad. Bien, vamos adelante, tenemos que seguir avanzando porque si no nos dan aquí las uvas, ¿no? Y tenemos al día, en estos momentos, al número 19. Ahí está, se tiene que ver brutalmente. Ahí estoy, a ver. Madre mía. Bueno, ahí está el número 19. Yo lo enchufo aquí. Le doy una vueltecilla a esto, pero voy a tapar esto. Pero bueno, a intentar no tirarlo en el tupper este de cocina. Este es el típico momento en el que me acuerdo de que este tupper me lo dio mi madre para darme, pues en plan, no sé, albóndigas o cosas de estas, ¿no? Y siempre se me quedan en casa.
Y tengo un armario lleno de tuppers de mi madre, típico, ¿no? Al cual yo llamo el agujero negro, ¿no? El agujero negro de los tuppers, claro, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues resulta que he conseguido uno que me permite pues poner aquí pues por dónde vamos, ¿no? Y nada, pues ya queda nada más que una línea y ya está, ya hemos terminado, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, pues vamos para el 19, que es Emil Antonov, es de Madrid también, y me dibujó algo que fue realmente espectacular, ¿no? Y entonces yo estoy ahí con una camiseta rosa de Ufópolis, lo hizo con subrayadores y con lapiceros. Entiendo que esos triángulos deben de ser círculos de las cosechas y yo estoy ahí, pero es que ojo al dato porque es que me puso ahí una casa y un pedazo de platillo volante con un tío dentro, ¿no? Que tiene los ojos en plan gris o va con gafas de sol, cosa que también sería posible, ¿no? Y bueno, pues como una especie de mostrencos por abajo, que serían como unas sombras que se están moviendo en una zona de abducción. Y yo estoy ahí en plan diciendo, Dios santo bendito, por favor, que no me abduzcan. De todas formas, llevo alrededor de 25 años de socio del Atlético de Madrid, con lo cual yo ya he visto todo, ¿no? Y si me vienen y me abducen unas sombras rosas en un círculo de las cosechas con triángulos amarillos al lado de la casa del tío Heliodoro, no pasaría nada, no pasa nada, ¿no? Porque yo ya lo he visto todo. He visto incluso a un jugador que se llamaba el Pato Sosa, que en su propia presentación el tío se cayó dando vueltas y dando golpes a la pelota delante de todos los periodistas. Ese tipo de movidas las he visto, ¿no? E incluso he visto a jugadores de Atlético de Madrid que se llaman, por ejemplo, Seitaridis, ¿no? Y entonces se le llamó a ese tío, pues comúnmente, Sectaridis, y al final acabó el hombre llamándose Secta, así como para los amigos, para los colegas, ¿no? También tuvimos a Nicolaidis, pero de ese prefiero no hablar porque ese tío estaba jugando siempre en mi banda y es que era, más malo que la quina, ¿no? Bueno, pues ahí estoy. Resulta que me van a abducir y tal, ¿no? Yo estoy ahí con mi cinturón rosa, efectivamente, con mis zapatillas, con las cuales me suelo caer en Inglaterra, ¿no? Con mis pantalones vaqueros, y bueno, pues estoy diciendo que me van a abducir, pero aquí tranquilidad todo el mundo, ¿no? Porque bueno, pues que al final no pasa nada, ¿no? Y bueno, al final estoy en plan pero al final no pasa nada, tranquilidad, ¿no? Y no me quedo acojonado después de ver esas sombras, pero el caso es que están ahí, ¿no? Y este dibujo desde luego está curradísimo, ¿no? Incluso el suelo tiene diferentes colores de lo que sería la línea del horizonte, en donde está aquí nuestro amigo el platillo volante con el cacho marciano, ¿no? Abduciendo aquí a todo Kiski, ¿no? Bueno, muy curioso este dibujo y que desde luego que me hizo muchísima ilusión recibirlo porque es que es brutal. Esa es la palabra de este dibujo, es animal brutal. Todo junto. Muy bien. Vale, vamos a por el número 20. Efectivamente, ya nos queda pues nada, un tercio de programa, más o menos. Sorpresa inminente. Sorpresa inminente. No sé si aparecerá mi gato o se me caerá algo por ahí. En principio no. En principio solamente queda una sorpresa final, pero hay que seguir avanzando, evidentemente, ¿no? El número 20 es para Margarita González Ramírez, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella me mandó algo que era absolutamente flipante. Y es que me mandó 5 versiones mías de lo que sería, bueno, pues mi estancia. Y me hizo muchísima ilusión porque puso lo de en una vida hay muchas vidas, algo que me enseñó mi abuela, ¿no? Y es que ella me decía que ella había tenido muchísimas vidas dentro de su existencia, ¿no? Me puso Vicente Fuentes a un lado y puso al Ufopolito, le puso incluso un círculo de las cosechas un poquito más grande y además le puso sonriente. Y es verdad, es que aunque uno pues pueda tener momentos que sean jodidos en la vida, pues hay que tirar para adelante como se pueda.
Y es verdad, eso pues yo lo he visto 1000 veces en 1000 sitios, en 1000 consultas a las que he ido, y he visto gente que está, yo estoy mal y de repente veo a gente que está muchísimo peor y tengo que decir, tengo que tirar para adelante y a esta gente tengo que animarla como sea. Eso es lo que habéis hecho con vosotros conmigo y por eso estoy haciendo este programa. Pero claro, hasta el final no vais a saber lo que es el sorteo y de qué va este sorteo, efectivamente. Porque hay veces que las cosas no son como son. Y es que efectivamente, bueno, pues ahí estoy, en una de las versiones, ¿no? Y efectivamente, pues también está la versión rosa, que me encanta, y también tengo lo de Ufópolis por debajo. Tengo la versión naranja, ¿no? Que es realmente genial, con diferentes pues filtros y tal, ¿no? Y bueno, ya está lo que es mi Gepetto, pues ya totalmente pues ahí serio, ¿no? Currándomelo, por supuesto con unas gafas que están dobladas, pero es que resulta que estas gafas, aparte de que siempre están sucias, no sé cómo lo hago, porque soy una persona inquieta, como veréis claramente, ¿no? Siempre se me caen continuamente al suelo, y es lógico que, bueno, pues efectivamente, pues me haya pillado ahí Margarita. Es lógico que me las haya pillado dobladas porque siempre me están... estas me han salido malas porque siempre están un poco dobladas, pero es que lo normal es que me salgan dobladas ya de por sí, porque siempre nada más que salí, me acuerdo de la tienda de Ópticas Roma en el barrio del Pilar, de aquí de casa, se me cayeron. Eso fue lo primero que me pasó. Y dije, joder. Y efectivamente, no paran de caérseme porque soy, además de así como muy seriote y tal, que aparece claramente ahí en este dibujo, con unas mega cejas de la leche, ¿no? Pues soy muy torpe, soy realmente torpe, soy quizá la persona más torpe del planeta, siempre me estoy dando de bruces con algo, las esquinas de mis armarios, los bordillos, el suelo, cuando está encapotado y llueve, yo me resbalo siempre, ¿no? Y ahí están pues estas gafas que pues están exponiendo claramente lo que es el exponente claro de lo que es esa parte de mi vida en el que pues yo no soy amigo de la gravedad. Muy bien, una auténtica pasada este dibujo que es bueno, múltiple, ¿no? Y bueno, pues a ver si te sale. Vamos por el número 20, que es el que acabo de meter, ¿no? De Alexandra, efectivamente, es de Cuautlacingo. No, perdón, es del número 20, es de Chihuahua, México, efectivamente, Margarita, de Chihuahua, México. Lo tengo aquí puesto en un Excel. Lo que pasa es que el Excel es amarillo todo y yo pues la verdad es que a veces, pero va perfectamente la movida y no me estoy confundiendo, lo estoy haciendo muy bien. Vale, muy bien. Número 21, ya queda menos, cada vez menos. Muy bien, ya estamos ya en la recta final brutal. Carlos Rojas, muy bien. Número 21. Ahí está. El número 21 se tiene que ver perfectamente. Yo espero que no se me haya cortado la emisión. Va perfectamente, muy bien, ¿no? Número 21. Bueno, pues resulta que yo estaba ahí mirando el tema, ¿no? Y entonces me encontré con un PDF que era flipante. Que aparecía mi tupé y aparecía yo ahí partiéndome de risa. Porque Carlos me había visto ahí que me estaba riendo, ¿no? Y entonces me vio en una expresión genial, en donde estoy ahí, o sea, partiéndome, ¿no? Y bueno, pues es realmente uno de los mejores dibujos que he recibido, porque realmente es que me pilló en una expresión genial, ¿no? En la que, bueno, pues realmente me lo estoy pasando bien, ¿no? Y es que en muchísimas ocasiones me pasa que yo estoy contando alguna cosa y es que al final acabo partiéndome de risa con algunos de los casos que hay, o por ejemplo algunas anécdotas que he tenido, ¿no? Que realmente es que son brutales, como por ejemplo cuando me confundí con las botas
y las chanclas cuando voy sonámbulo por la casa, ¿no? Que bueno, pues ese tipo de cosas al final te acabas riendo porque dices, joder, tío, y esto se lo he contado a miles de personas. ¿Qué tipo de vida es esta, no? Pues sí, efectivamente, así. A veces son cosas surrealistas que te pasan y que se te ocurren hacerlas y luego no me arrepiento para nada, porque si tienes una cosa divertida que te ha pasado, joder, ¿por qué no se lo vas a decir a la gente? Pues sí, claro que sí. Y si soy un tío que va con una chancla en un pie y con una bota en otro pie, y que va sonámbulo como si fuese Frankenstein por la casa y tal, y luego vuelve y están la otra bota y la otra chancla prácticamente hablando contigo, porque claro, estás completamente sonámbulo, no te enteras de nada y quizá objetos inanimados están hablando contigo, pues claro, es que ese tipo de cosas las acabo contando aquí en mi canal y luego, claro, luego te ves a ti mismo y muchas veces me veo y digo, joder, qué fuerte lo que acabo de contar. Y efectivamente el señor Carlos me ha visto a mí mismo descojonándome de las cosas que acabo contando en algunas ocasiones. Y la verdad es que le tengo mucho cariño a este dibujo también, porque además es que me vio con el típico flequillito este que tengo aquí, ¿no? Y que, bueno, pues que me encanta ponérmelo y tal. No uso gomina en plan chusca, ¿no? Pero bueno, pues sí que lo consigo hacer un poco así para arriba y, bueno, pues me hizo muchísima ilusión recibir este PDF y bueno, pues espero que tengas mucha suerte, Carlos, con tu número 21. Aquí tenemos al expediente X que tenía que salir, por supuesto, el número 22. Ahí está, esto que no se caiga, por Dios bendito, el 22, que creía que se me había caído antes, pero al final no. Efectivamente, lo meto para adentro. Hostia. Vale. Ha habido un amago de incidente otra vez, ¿no? Pero bueno, yo voy a poner el dedo aquí dentro para que no se me caiga nada. Yo voy moviendo esta movida, ¿no? Porque luego tengo que sacar las 5 bolas y a ver qué pasa, sorpresa. Aparte de eso, sorpresa, ¿no? Pero luego, claro, tengo que sacar las 5 bolas, ¿no? Muy bien, y entonces, el número 22, ¿quién es? María Rosario Calderón Álvarez, ¿no? Que es de Zaragoza, de España, ¿no? Y que, bueno, pues que siempre aparece en los chats con sus cosas, vamos a decirlo así, ¿no? Y siempre me he pensado a ver qué podrían ser sus cosas, ¿no? Porque ponía su nombre y ponía también de sus cosas, que podían ser sus cosas. Bueno, pues ella al principio me dijo que no sabía tampoco dibujar. Y yo la animé un poquillo y decir, venga, va. Y así entras en el sorteillo del libro y tal. Y venga, porfi, venga, ponte, porfi, ¿no? Y tal, porque era una mujer muy, muy simpática siempre en los chats de los estrenos, ¿no? Y entonces la tía se puso a hacerlo y alucinantemente ahí estaba. Charini y sus cosas, resulta que me puso y me dibujó y es que la tía lo clavó. O sea, yo lo vi y me quedé de piedra. O sea, me puso la barba, efectivamente, pelirroja, y llegó incluso a hacerme los ojos con el iris, así como marrón, y tal, pero con un nivel de detalle alucinante. Ella dice que no sabe dibujar. Pues vaya, Charini, pues menos mal, porque la verdad es que lo has clavado, tía. Incluso las gafas las has puesto perfectas. La verdad es que me quedé flipando. Y de hecho, bueno, pues ahí está mi nariz, que por cierto he heredado de mi padre, ¿no? Pero en verdad, bueno, pues yo he salido más bien Vicente Fuentes, me llamo de segundo Rodríguez, yo soy más Rodríguez, realmente, ¿no? Y bueno, pues aún así, bueno, pues mi nariz, así como un poco más redondilla, ¿no? Pues la he heredado de mi padre, ¿no? Y bueno, pues ella lo ha clavado la tía y me ha puesto esa nariz y tal. Y además me ha puesto como con sonrisilla, ¿no? Cosa que me pareció siempre, pues me parece muy, muy cariñoso, como Carlos Ramón. Bueno, Carlos Ramón me ha pillado directamente descojonándome, ¿no? Pero Charini me ha visto pues como muy dulce y eso pues me ha parecido pues realmente maravilloso. Otra de las cosillas que vi es que me ha puesto pues con el pelo también un poco pelirrojillo por un lado, ¿no?
cosas que ves, que no te fijas a la primera, pero que es pues alucinante, ¿no? Una super barba, ¿no? Y bueno, pues unas gafas que es que no sé cómo lo ha conseguido hacer, pero es que son, yo creo que idénticas a las que llevo ahora mismo, ¿no? Pero por supuesto dobladas hacia un lado, por supuesto, porque no paran de caérseme sin parar. Y cuando digo sin parar, es que se me caen todos los días. Y no sé si es que realmente es que o no enganchan bien, o me dieron el timo del tocomocho en la óptica, o realmente, bueno, pues es que pues realmente pues he acabado naciendo para ser como Rapel, ¿no? El tío este que estaba siendo una especie de mago o de hacker, ¿no? En España en los años 90, ¿no? Y va por la vida así, ¿no? Y entonces se le caían también las gafas. Bueno, pues a mí también, ¿no? Pero bueno, yo no soy Rapel, claro, evidentemente. Yo soy ingeniero, pero que al tío se le caían y a mí también, ¿no? Y bueno, pues realmente pues lo ha clavado Charini. Bueno, pues un beso muy grande a todos y a ella también, ¿no? Y bueno, pues estamos con su dibujo, que es el número 22, que al final no se había caído. Así que, cojonudo. Muy bien. Nos quedan ya muy poquitos, porque son 30 y vamos por el 23. Vamos a... Espera, un momento. Hostia. Vale, va. 23, este es el número 23, que ya va, ¿no? Muy bien. 23, creo que se ha visto, es Axel Hernández, y aprovecha para decirme que le gustan mucho mis vídeos y que me da las gracias por no darme por vencido a pesar de las adversidades. ¿Lo veis? Son pequeños detalles y pequeños mensajes que yo recibo y que me llenan de muchísima fuerza ante momentos que han sido espantosos en mi vida, realmente, de verdad. Y he estado a punto de palmarla 3 veces y no lo sabía casi nadie, ¿no? Pero sí, y cuando estás en el hospital no hay nadie que venga a verte, tu familia, pero no mucho más. Y lo que tienes es la gente. Y cuando ves eso, pues no te pones a llorar directamente de todo lo que te está pasando. Y eso es increíble, porque me pasa con vosotros. Y pues cuando me dais fuerza para ese tipo de cosas, es asombroso, porque no me caigo y sigo luchando. Y siempre he seguido luchando con todas las cosas que me han pasado y que me siguen pasando todos los días. Pero aún así sigo luchando para seguir trabajando en lo que me gusta, para seguir tirando para adelante como puedo. Y bueno, pues resulta que pues el señor Axel pues ha aprovechado para decirme que no me dé por vencido, y se lo agradezco muchísimo porque no me doy por vencido, aunque es muy difícil muchas veces pensar en que todo es una mierda, y es verdad, muchas veces lo piensas, y lo podéis pensar vosotros también, que todo es una puta mierda, pero no, tienes que tirar para adelante, y si vosotros estáis jodidos con alguna cosa, tenéis que tirar para adelante como sea, y igual que hago yo, y hacerlo con confianza, sabiendo que lo podéis hacer, porque habéis salido de otras peores, seguro, y con gente a la que queráis. Eso es lo que puedo decir, y yo noto muchísimo amor en ese tipo de mensajes que me mandáis. Y bueno, pues él en el número 23 pues resulta que me mandó un mensaje en forma de dibujo impresionante, de fuerza contra lo que me viniese de dificultad, diciendo ante cualquier desafío que ahí estaba yo, con fuerza, con destreza. Así es como me ve él, y así es como tiene que ser cualquier tipo de reacción mía ante cualquier espanto que me haya pasado. Y el tío es así como me ve, y eso es increíble. Lo hizo de más pequeño, no lo hizo muy grande. No hace falta ser cualquier cosa
solamente tener fuerza y determinación ante cualquier espanto que te llegue en la vida y tirar para adelante, efectivamente. Y así es como me ve Axel, efectivamente, con esa mirada de desafío ante el horror, que sí que lo he tenido y lo sigo teniendo desde hace 7 años. Y es que eso viene de un día para otro, así me pasó a mí, pero no, él me ha visto así para que no me dé por vencido. Y si esa mirada existe, es para que todo lo que me venga de malo, pues que yo esté ahí delante y decir, soy valiente y tiro para adelante. Y si os puedo hacer llegar ese mensaje, pues eso, desde luego, pues eso es maravilloso para mí, que lo sepáis. Y si yo lo he conseguido, o lo estoy consiguiendo, o puedo hacerlo de forma pública, pues también os puedo hacer llegar ese mensaje para todos vosotros. Si es posible, por favor, tirar para adelante, aunque os pase cualquier cosa, tirar para adelante. Y yo lo intento, desde luego, y él me está dando pues fuerza, y es increíble haber recibido este dibujo tan bonito, tan lleno de pues de agresividad, pero también de esperanza. Pues es realmente acojonante, así os lo digo. Y no necesitáis algo muy grande. Ahí veis el bolígrafo, no es muy grande realmente eso, pero sí que tiene muchísima fuerza, que es lo que necesitamos todos para tirar para adelante, siempre. Eso es. Axel, muchas gracias, de verdad, te lo digo de verdad, y espero que tengas mucha suerte aquí en ese número 23, y nos faltan del 24 al 30. Eso es. Vamos a por el número 24. Al final se me va a hacer mega ultra hiper largo esto, ¿no? Pero bueno, ahí está el 24, ¿no? Y yo mientras tanto os voy contando mi vida y todas estas historias, ¿no? Bueno, el 24 es genial, porque aparece la señorita Miren Edurne Saiz, que es de Guipúzcoa, ¿no? Que es una de las míticas del chat, y resulta que me dibuja ahí con mi corbatilla, con un marciano, pero que está contento. Es genial, porque es que aparece un marciano y pone arriba Marcianarcio, ¿no? Típico, típica expresión que me encanta decir. Aparecen mis dos gatitos, ¿no? Biscuter y Kirby. Además, Biscuter con sus dos O's, aunque se diga la U, ¿no? Madre e hijo, ¿no? Además, sonrientes. Aparece el like para darle a mis vídeos, que es algo pues que siempre se necesita. Siendo creador de contenido, pues se necesitan esas movidas, y compartir y todas esas cosas. Siempre me da vergüenza decirlo, pero es que ese es el mundillo de YouTube. Estoy bajo una inteligencia artificial, y bueno, pues o aparezco o no aparezco en relacionados, pero yo tengo que seguir adelante, y todo lo que venga de vosotros, de likes, de compartir y de moverlo por ahí, pues siempre viene bien, pero a mí es que me da vergüenza, ¿no? Pero bueno, eso tengo que decirlo algunas veces y tal, ¿no? Bueno, dentro de su dibujo, que es increíble, realmente, que me ha puesto aquí también las carreteras, ¿no? Pero me pone así con cara bonachona, ¿no? Me pone sonriendo, y bueno, pues pone abajo el dibujo del poder Almegil, ¿no? Que es como un grupo dentro de pues de los chats de los estrenos, ¿no? Que es pues como de gente que siempre está ahí y que siempre está disfrutando de los vídeos y que siempre está haciendo bromas, y que son gente que pues que a la que quiero mucho, y yo pues me encanta. Y ellos han dicho poder Almegil, ¿no? A todo eso que
pues que van haciendo de risas y tal, que se lo pasan bien y que van disfrutando de los programas en directo, cuando los saco en directo, normalmente a las 8:30 por ahí, para que se pueda ver tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Y entonces pues lo llaman así y la verdad es que siempre me ha hecho mucha gracia, ¿no? Pero es que ya el colmo es el tema de que haya puesto Digital Comadreja, que eso ya es la leche, ¿no? Porque, bueno, dentro de mi época de hace 22 años, cuando estaba con mis colegas y tal, de cachondeo, pues teníamos nuestros propios canales de televisión. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a tener al final pues mi propio canal de YouTube, ¿no? Pero en aquellos momentos, pues yo, bueno, pues un amigo mío era Mandril, el otro era Porcorroso y yo era Comadreja. Y entonces, pues resulta que tuvimos pues en plan la imaginación de hacer televisiones nuestras, ¿no? Y de poner nombres a películas, ¿no? Como por ejemplo Legolas del Señor de los Anillos era Comadréjolas, ¿no? O por ejemplo Obi-Wan Kenobi de la Guerra de las Galaxias era Obi-Wan Comadreja, ¿no? Y de hecho, bueno, pues dentro de mi canal de vídeo era Digital Comadreja, ¿no? De hecho, los cabrones siempre aprovechaban que yo decía comadreja para decir ellos ¡Uniceja! ¿No? Y aquello, pues claro, era un poco escandaloso porque siempre se partían el culo aquí conmigo, ¿no? No de mí, sino conmigo, y una mezcla más o menos de ello, ¿no? Pero en plan muy sano, porque me quieren mucho esos dos amigos que tengo, que ahora están cada uno haciendo sus vidas y tal, ¿no? Pero que, bueno, pues que siempre nos seguimos llamando de esta manera, ¿no? Y ellos pues tienen Digital Comadreja como algo absolutamente mítico, y ella lo ha puesto aquí, ¿no? Y me hace muchísima ilusión, así que pues sinceramente pues estamos en el número 24, entonces eres Miren, muchísimas gracias por haberlo hecho, y nada, pues ahí con el Marcianarcio y el poder almejil, ¿no? Pues muchísimas gracias, me ha hecho siempre mucha gracia tu dibujo, y bueno, muchas gracias, a ver si te toca, ¿no? Voy a mover esto un poquillo, voy a tapar, por si acaso, ¿no? Dios santo, este programa se me va a hacer, va a ser el más largo de la historia, pero también va a ser el más mítico. ¿Por qué? Porque hay una sorpresa final brutal, pero es que no puedo decirlo ahora mismo, y si no, no podría ser, ¿no? Vamos a por el número 25, que ya no queda nada. Vamos, ella es Eva Guida. Número 25, se tiene que ver en la cámara, yo creo que se ve bien. A ver si voy a tirar algo. Se tiene que ver perfectamente. Yo estoy ahí enchufándolo. Vale. Ahí está. Muy bien, ¿no? Y resulta que, bueno, pues ella, Eva, me mandó un dibujo que es brutal, en donde yo aparezco efectivamente con mi lápiz, ¿no? Pero muy fuerte, porque, bueno, efectivamente mi barba pelirroja, mi tupé así puesto, ¿no? Es genial, pecho lobo, brutal, ¿no? Pero tenemos aquí a un colega que se está intentando subir por aquí encima de la silla, que es un cacho gris, que viene diciendo, bueno, yo también quiero aparecer aquí en la movida, en plan visitante de dormitorio, pero en plan de dormitorio freak. Esa es la movida, ¿no? Y la verdad es que muy divertido, porque el tío se ve que está como con movimiento de pierna, como diciendo, no, es que le tengo aquí, yo no es por nada, pero estáis viendo un dibujo en donde, bueno, pues ella sí está viendo a un marciano gris que quiere aparecer en el concurso, ¿no? Y entonces, bueno, a él no le voy a poner una pelota, ¿no? Pero vamos, que el tío quiere ser parte de esta movida, de este sorteo del librillo, que bueno, pues que en fin, seguro que si es un marciano ya se lo habrá leído, ¿no? Supongo que lo tendrá ya comprado, ¿no? Se lo habrá pillado el tío, ¿no? No sé cómo lo habrá hecho, pero seguro que ya lo tiene, ¿no? El tema es que quiere aparecer en pantalla y lo ha conseguido, ¿no? Bueno, por supuesto, arriba hay un platillo volante que Eva pues lo ha puesto, y resulta que ya para colmo pues resulta que también hay otra almeja por ahí arriba,
que vuelve a representar ese poder almejil de buen rollo que hay en los estrenos, ¿no? Y que, bueno, pues que la gente se ríe un montón, ¿no? Y tal. Realmente genial, y mis gafas también realmente geniales. Muy bien, muchísimas gracias porque es realmente un dibujo que me encanta. Miren, que es el 23, efectivamente, ya no sé, Eva, eso es, Eva, muchísimas gracias desde Rosario, Argentina. Muchísimas gracias porque es un dibujo absolutamente genial, estupendo. Muy bien, vamos a por ello, nos quedan nada más que 5. Vale. Ahí está. Este es el número 26 que se tiene que ver por ahí, ¿no? Ahí está. Este es Jaime Velasco, ¿no? Que vive en Quito, Ecuador, ¿no? Y bueno, pues resulta que Jaime, cuando me mandó este dibujo, yo me quedé absolutamente flipando. Porque es de los más increíbles que jamás me han mandado. Es una super caricatura en donde aparezco pues luchando dentro de mi propio ovni contra alienígenas que van con diferentes tipos de objetos voladores no identificados. Yo estoy en el cielo, les estoy enchufando, pero en plan como los joysticks de cuando éramos pequeños, de los años 80, les estoy ahí, dale que te pego a los bichejos, derribándolos para que haya un buen Roswell, pero en condiciones, ¿no? Y ahí estoy con cara de tomármelo, pero bien en serio, ¿no? Y una auténtica pasada de dibujo, el que me ha mandado Jaime, que bueno, pues que es Jimmy Velasco, para que lo sepáis, un auténtico artistaza, lo que tenemos aquí, un super artista, que además me ha puesto ahí una V amarilla, la camiseta, una V en el centro, ¿no? Una auténtica preciosidad de dibujo lo que me ha mandado, una super caricatura, que yo, la verdad es que me quedé flipando, ¿no? Bueno, espero que tenga suerte igual que a todos los demás, ¿no? Muchísima calidad este dibujo, esta caricatura, es realmente increíble la cantidad de detalles que tiene y bueno, el talento que tienes, de verdad, Jimmy, sigue adelante porque, bueno, pues es asombroso tu talento. ¿Qué puedo decir? Es impresionante. Muy bien. Estamos en el número 27. Solo queda... Vale. 27, ahí está. Ahí estoy enchufando. 27, ahí, ¿no? Y ella es Silvia Élez Villarroel, de Castellón, de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues Silvia, con el número 27, me mandó un dibujo genial, en donde, bueno, pues ahí aparezco con mi super silla roja, ¿no? Con unos ojazos espectaculares, en donde se nota que tengo uno más abierto que otro. Ella me ha visto también las carreterillas de las cicatrices, que a veces no se ven porque la cámara de mi ordenador es muy chusca. De hecho, mi ordenador se apaga cada 2x3, eso quiero que lo sepáis, y siempre tengo que estar reiniciando, ¿no? Es mi enemigo, pero bueno, la gravedad también lo es, así que no pasa nada, ¿no? Y bueno, pues Zoe ha hecho un trabajo excepcional a la hora de dibujarme, que la verdad es que me encanta, porque es que tiene una calidad en el sombreado que yo no sé cómo es capaz de hacerlo la gente. La verdad, ella se lo ha currado muchísimo. Yo sería incapaz de hacerlo, por supuesto, pero la verdad es que yo me quedo flipando con la cantidad de detalles que me llegan a poner las personas, todos los que habéis puesto vuestro cariño en este concurso. La verdad es que es increíble cómo se lo ha currado. Ella lo ha puesto Zoe Élez, y
te lo tengo que agradecer muchísimo porque es súper emocionante cómo te lo has currado, ¿no? Hay que esperar un poco a la sorpresa de las 5 bolitas y a la sorpresa final, por supuesto, ¿no? Y te lo agradezco mucho porque es que te lo has currado. A mí me encanta la verdad. Y bueno, hay que seguir. Así que nada, nos queda nada más que 28, 29 y 30. Muy bien. Vale, 28. Bueno, aquí tenemos al señor Octavio González Carmona de México. Bueno, yo cuando lo vi dije, vamos a ver esto. Y de repente me encontré que estaba súper contento con unos círculos de las cosechas alucinantes a la izquierda, con las pirámides abajo, con un ufopolito también a mi lado, ¿no? Como pues apareciendo así súper cariñoso, con un ovni también que estaba sobre las pirámides. Evidentemente las pirámides, para mí es evidente que todos los cálculos que hay detrás de ellos, de esas cachomoles que hay en Egipto, para mí eso es más alienígeno que la hostia, ¿no? Y también, bueno, pues se ve como una especie de espiral con la ecuación de Fibonacci de una galaxia increíble, ¿no? Además me ve de una manera muy natural Octavio y bueno, pues es espectacular porque me ha puesto Vicente como si fuese a la derecha colores naranjas, lo ha puesto como si fuese un graffiti, pero un graffiti además de muchísima calidad. Yo cuando me di cuenta no sabía muy bien qué es lo que era, pero realmente vi que el arte que tenía era un graffiti con mi nombre y me quedé flipando, ¿no? Me quedé súper sorprendido diciendo, joder, pues qué nivel de detalle, qué nivel Maribel, que se llama, ¿no? Y bueno, pues realmente curioso cómo lo hizo, súper bonito. Este se lo voy a dar a mi madre directamente para que lo ponga por ahí también y que realmente pues que lo ponga en el centro, uno de los más centrados del collage que va a hacer, porque le va a encantar realmente, ¿no? Es uno de los más bonitos y ese círculo de las cosechas, la verdad es que es... No estoy muy seguro si ha aparecido o ha aparecido uno idéntico, pero sí que puedo decir que yo vi desde una avioneta uno que era, pero casi idéntico a uno de este tipo, ¿no? Y era una alineación entre Venus, la Luna, Júpiter, Saturno y el Sol, que estaban ahí los 4 o 5, dale que te pego, ¿no? Y bueno, apareció en unos círculos de las cosechas como, pues cada una de las esferas era uno de los planetillas y ese tipo de cosas cuando las ves desde arriba. Eso sí, el tío iba con chanclas. Yo, claro, evidentemente estuve un poco acojonado de esa movida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso lo flipas cuando lo ves y luego te das cuenta y lo descubres que era una alineación planetaria, o sea, el colmo de los colmos. La verdad es que es un dibujo que me parece flipante y que, bueno, pues que le tengo mucho cariño también. Bueno, que tengan mucha suerte, Octavio. Eres el número 28, no lo había enseñado, ¿no? Ay, perdón. Eres el número 28, está aquí, ¿vale? Yo lo pongo aquí, tu bolita. Ahí está, ¿no? Y ya solamente quedan, quedan 2. Queda Marisa Ingui, ¿no? Que es de Santa Fe, Argentina. A ver, vamos a ver. Que tiene un dibujo genial en donde aparece mi gato, que por cierto, hemos visto en este plano secuencia brutal de 2 horas que me estoy enchufando aquí, ¿no? En donde aparece Vicente Fuentes en rosa. Aparezco ahí pues súper contento con el gato al lado, con el escudo a un ladito, que me encanta,
en donde, bueno, pues se ven como especie de plantas detrás y tal, ¿no? También pecho lobo, pero yo creo que lo que más me gusta de todo, y eso que mi cara es genial realmente, parezco casi un elfo, o sea, bueno, a mí me encanta este dibujo, y mi gatito, por supuesto, mi scooter, ¿no? Que también, que efectivamente es de ese color, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más ilusión me hicieron fue ver Tipex, el Tipex famoso de cuando lo utilizábamos cuando éramos pequeños, pues ahí, ¿no? Que pone Ufópolis, ¿no? Porque yo cuando era pequeño siempre lo que me preguntaban era, a lo mejor, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Y yo decía, director de cine. Quiero ser actor y director de cine, ¿no? Por unas cosas y por otras en la vida, pues acabé siendo ingeniero químico y matemático. Pero al final, por cosas de la vida, pues en el año 2010 ya empecé a hacer vídeos en YouTube. Aparece también en congresos, en radios, en otras cadenas de televisión, ¿no? Y al final he acabado haciendo, pues efectivamente, lo que quería ser de pequeño. De pequeño, cuando yo utilizaba ese famoso Tipex, ¿no? Entonces, en donde, bueno, pues entonces, en aquellos momentos en donde yo iba a EGB, no como ahora, que está la ESO, que es bastante chusco todo eso. No. Cuando íbamos a EGB, pues pintábamos como una especie de pinturilla blanca, lo que había salido diferente a nuestro objetivo, ¿no? Y me ha hecho muchísima, pero muchísima ilusión, porque me ha hecho acordarme de lo que yo quería ser de mayor, que es exactamente lo que estoy haciendo aquí ahora mismo. Pero es que todavía no habéis llegado a la sorpresa final. Y lo que es la sorpresa final es lo que siempre había querido tener. Llevo dando el coñazo con el tema de la sorpresa final todo el programa, pero es que hay que esperarse un momentín todavía. Porque faltaba el número 30, que llegaba fuera de plazo. Todos hemos tenido una historieta detrás de cada uno de nuestros dibujos, de vuestros dibujos, y resulta que Julio Oscar, de Rawson, Argentina, pues me mandó un email que fue súper emotivo. Pero estaba fuera de plazo. Pero aún así le dijo que le daba igual, que solamente el hecho de haberme dibujado, que había sido pues algo súper precioso para él. Por cierto, el número 29 de antes, no sé si lo había puesto. A ver. Sí. El de Marisa. Es que el número 29 de Marisa no lo había puesto. Para que veáis que este tipo de cosas pasan. Pero bueno. Marisa, tú estás on fire, ¿eh? Estás aquí dentro. Vale. Número 30. Este es del que estoy hablando. De Julio Oscar. De Rawson, Argentina. Que pues que resulta que le daba lo mismo que no entrase en el sorteo. Que ya sabía él que ya iba muy tarde, pero que no, que le daba igual, que se lo había pasado tan bien, y que se lo pasa tan bien viendo mis programas, que con todo lo que yo le había dado a él, que él me lo pasaba a mí, y eso me dejó completamente descolocado. Dije, claro que va a entrar, por supuesto que va a entrar. Y entonces, bueno, pues él me hizo primero un dibujo súper on fire, ¿no? En plan, como lo que aparece en el Grand Theft Auto, esos dibujos así como monocolores, ¿no? Que son tan currados, ¿no? Y detrás lo de Vicente Fuentes con un asterisco como en Twitter, ¿no? Me hizo muchísima ilusión, además con un tupé en condiciones, ¿no? Y como el videojuego del Grand Theft Auto
Vice City, por ejemplo, que es uno de los mejores videojuegos que yo he jugado en mi vida, con la música de los 80, que es la que más me gusta a mí de toda la vida, y dije, por supuesto que va a entrar, porque además me evoca sentimientos que son increíbles. Y entonces, aparte de eso, pues que lo estáis viendo ahora mismo, pues él dijo, es que además de eso, mira, pues te voy a mandar un pequeño cómic en donde apareces como si fueses Leónidas en Esparta, ¿no? Ahí cargándome a los persas, diciendo esto es Esparta, ¿no? Luego, como si estuviese firmando un baloncillo, ¿no? Pero vamos, como el tango, el de Maradona, por ejemplo, ¿no? O el de los mundiales míticos de Italia 90 o Estados Unidos 94, que me encantaban, ¿no? En plan, perdón, bueno, quise decir, esto es, ¿no? En plan tal, pero que estoy riéndome realmente, ¿no? Y luego finalmente un Ufopolis, ¡patacam! ¿No? Con una súper sonrisa en donde aparecen pues los bichejos que yo estudio, un extraterrestre por un lado, otro por otro, ¿no? La cara de Marte, los círculos de las cosechas, pues el mensaje de Arecibo, ¿no? Con el sol este detrás que de vez en cuando me pongo, ¿no? Me hizo muchísima, pero muchísima ilusión y dije, bueno, pues venga, va, pues también va a entrar, ¿no? Y entonces le puse también, ¿no? Y bueno, creo que he puesto su bolita aquí. Y es que, claro, ahora llega el momento de la verdad. Y aquí, bueno, era una sorpresa que tenía, que bueno, que al final él salió, ¿no? Pero no. Aquí llevo diciendo todo el rato que hay una sorpresa. Y es que resulta que me gustaban tantísimo todos los dibujos, significaban tanto para mí las historias que pues me evocaban, la fuerza que me han dado siempre, las pequeñas historietas y los diálogos que tenía con las personas que me lo dibujaban, ¿no? Que dije, bueno, pues aquí estáis viendo, están todas las bolitas metidas. ¿Qué pasará? Aquí hay una, ¿verdad? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Yo no sé lo que hay aquí. Y aquí hay otra. ¿A quién le tocará? Me da igual quién haya salido. Os ha tocado a todos. A los 30 participantes que me habéis mandado el dibujo, os ha tocado a todos. Todos vais a tener el libro de Inconsciencia, que lo tengo aquí, pues firmado y dedicado para todos vosotros. Lo tengo aquí, tengo un montón, pero no puedo sacar 30 porque al final acabo tirando algo y no es plan. Pero bueno, pues que lo sepáis, que ya se me ha caído, evidentemente lo sabía, ya que se me iba a caer algo, ¿no? Vale, bueno, da igual los que me hayan salido. Estas bolas solo son bolas, pero lo que me importa son los sentimientos. Y me habéis ayudado tantísimo durante todos estos años a tirar para adelante en momentos que han sido realmente jodidos para mí, que ¿por qué no voy a hacer un concurso de un dibuja un Vicente Fuentes? Claro que sí, pero en el momento en el que lo pensé,
fue decir, bueno, los que me lo manden, yo les voy a mandar el libro. Sí, es que me estaban gustando tanto que dije, se lo voy a mandar a todos. A todos. Os ha tocado a todos. Tenéis el libro en estos momentos en correos, todos, yendo para vuestra casa. Espero que correos, en este caso, pues no me la líe, ¿no? Y que llegue antes de Navidad o que no me lo devuelva el paquete, porque si no ya la hemos liado, ¿no? Y que estéis en casa o que, bueno, pues que no me la líen las oficinas de correos que están en países o en ciudades o donde sea, ¿no? Pero bueno, quiero que lo sepáis. 30 participantes más los moderadores, Noelia Marín y Sergio Marcelo, también ellos dos, los moderadores del chat de los estrenos, ellos también tendrán su libro. Y bueno, pues en total 32 libros que salen de casa, firmados y dedicados para cada uno de vosotros de forma exclusiva, por haber mandado pues un dibujo con cariño. Pues yo con cariño os lo mando de vuelta con un libro dedicado, pues como regalo de Navidad. Y es lo que tenía que decir en este accidentado sorteo brutal, en el que ha pasado de todo, realmente, que bueno, estaba con las bolitas, se me olvidaba meter las bolitas, han aparecido los gatos, se había caído una por ahí, bueno, que lo sepáis. Da igual estos números, porque todos tenéis vuestro libro yendo para allá. Son 32 libros los que, bueno, pues a estas alturas, cuando estéis viendo este programa, pues ya estarán en la oficina de correos y ya estarán, pues cada uno en su paquetito y su dirección, pues ya estarán, pues efectivamente, pues yendo para vuestra casa. Y para eso estaba pidiendo las direcciones de cada uno de ellos, de cada uno de los participantes, ¿no? Y todo lo tenía en mi Excel. Y ha sido una auténtica odisea conseguir pues todos los códigos postales y todo eso, porque realmente digo, es que seguro que llega a Tiahuaneco, ¿no? Y me lo devuelven por no poner bien un dato. Y yo buscando la manera todo el rato de hablar con todo el mundo para intentar pues mandar el libro, pero claro, yo necesitaba la información, ¿no? Pero claro, ninguno de vosotros sabíais que este sorteo no era un sorteo. Os iba a tocar a todos. Pero claro, tenía que enseñar todos los dibujos. Pero vamos, que os ha tocado a todos, que lo sepáis. Todos y cada uno de vosotros tenéis el libro yendo para allá como regalo de Navidad. Y bueno, espero no haberos quitado mucho tiempo de vuestra vida en este programa, que es el más largo que he hecho jamás, de 2 horas y 11 minutos que llevo ya. Aquí dale que te pego. Y bueno, pues que muchísimas gracias por todos los apoyos y las alegrías que me habéis dado en todo este tiempo de muchísima lucha que llevo teniendo a nivel personal, a todos los niveles, pero también a nivel médico. Que muchísimas gracias y que bueno, pues que yo seguiré luchando también por tener los mejores programas para que pues podáis tener la mejor información y también estéis entretenidos, y hacerlo siempre lo mejor posible con todo mi amor y todo mi corazón. Nada más, espero que lo sepáis, os ha tocado a todos. Muchísimas gracias y, como antes decía, salud y suerte. Y bueno, pues también ahora que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. En esta, pues hay 32 libros que están ahora mismo en el aire yendo a vuestras casas. Adiós. Bueno, aquí
aquí estaban las 5 bolas que habían salido, pero vamos, que no. Que me dan igual las que han salido. Hasta luego. Adiós.